y gran carrera que está realizando, eso también le permite ahora demostrar con estos 65 minutos y también dejando de lado que enfrentaba a un rival mucho menor, que convirtió goles de 9. O sea, vos ves los goles de Vareiro y vos le pones a un arquero de primera división, a un arquero de selección, a un arquero que sea, y eran goles igual. ¿Se entiende lo que voy? Sí, se entiende. O sea, fueron goles de 9, de esos 9 que a Boca le encantan, que les gusta fajarse con los centrales, que son luchadores, que son de poner mucho, y eso le permite sin dudas a Adán Vareiro comenzar su etapa en Boca de la mejor manera. Sin duda, anoche no sé si habrá podido dormir de la felicidad que debe tener. Sí, te pregunto, ¿ya ganó titularidad? Sí, juega el sábado con Cavani al lado. No. Te lo adelanto. No, gracias Leandro Tato por la información. Por eso, 2 doble 9. Sí, Uda ya teniéndolo Vareiro, Cavani con más ritmo, Merentiel un poco más de ritmo también, y su esquema predilecto es el doble 9. ¿Y Ángel cómo anda? Bien, pero terminó con una molestia ayer, no pudo jugar el segundo tiempo por precaución, así que seguramente los médicos lo van a atender ahí en la zona del aductor, así que no sé si estará como siendo parte del plantel para el sábado. Hay pocos días de recuperación y solamente lo van a evaluar. Lo que le pasa a Ángel Romero es que en el último tiempo, con la pretemporada que hizo con su hermano allá en el predio de la Conmebol, no había tenido contactos grupales. Entonces está en esa adaptación de ganar ritmo, y por eso también es diferente el de Vareiro, porque venía jugando en Fortaleza, no solo convirtiendo sino jugando. En cambio, se lo ha visto bien a Ángel Romero y creo que también se ha ganado la consideración del técnico y de la gente de Boca. Además está a preguntarte, terminó Boca ayer y todo el comentario de su hinchada y su gente y el periodismo hablando de Adán Vareiro. El Bati Vareiro, como se recordó en su momento Batistuta porque pasó de River a Boca y la rompió en Boca, bueno, el Bati Vareiro para muchos hinchas de Boca, y sin dudas solo se habla de Adán Vareiro. Mirá, te voy a graficar algo, yo estoy acá todavía en Salta. Los jugadores están haciendo la recuperación, los que jugaron ayer en el salón del Hotel Sheraton de aquí de Salta. Hay más de 500 personas esperando por los futbolistas que vuelven del Marte Arena, son aquellos suplentes o que no jugaron porque se entrenaron en el estadio. Y hay una nena que tiene un cartel donde lo dibujó Adán Vareiro en el festejo de gol con el topollillo, y dice: lo que juega Adán Vareiro. Imagínate lo que generó en 65 minutos con la camiseta de Boca, convirtiendo 2 goles. Y él mismo estaba muy emocionado al terminar el partido, Leandro Tato. Sí, me tocó entrevistarlo porque hicimos la transmisión ayer nosotros de Copa Argentina y lo noté muy emocionado, lo noté muy feliz. Me tocó entrevistarlo en la previa del partido y en el post partido, así que le dimos suerte a Adán Vareiro. Gracias por todo, por la información, por tu opinión. Acá tiene un corresponsal. Sí, sabemos. Gracias, Leandro, un abrazo, gracias. Que sigan bien. Gracias, Leandro Tato Aguilera. Fútbol a lo grande. Mirá, la verdad que es imposible expresarlo con palabras porque estoy muy contento. Yo quería este debut, quería mostrarle a la gente de Boca que van a encontrar acá un jugador que va a dar la vida por ellos. Creo que una de las oportunidades más grandes de mi carrera. Estoy muy feliz, a mis 29 años está llegando a Boca, la verdad que es algo muy lindo, algo que de chiquito no lo soñé nunca, que pueda tener esta carrera futbolística que tengo. Así que estoy muy agradecido con la gente, con el staff, con mis compañeros que me recibieron de la mejor manera. Obviamente con esta gente que hoy nos despide, así también algo muy, muy lindo, que sea de acá para adelante, como te dije a vos también. Y es un poco lo que en su momento Riquelme había hablado de vos, ¿te acordás de permanentemente pelear todas las jugadas? Hoy el topollillo también fue por eso. Fue una dedicatoria para él, la verdad que sí, pues ya lo dije antes, es una persona que confió mucho en mí, ya me venía elogiando bastante hace tiempo también, sin necesidad de hacerlo. Hoy en día para la transferencia mía hizo de vuelta mucho, hablamos bastante, se hizo bastante esfuerzo tanto de la parte de él como de parte mía para que yo hoy esté vistiendo las camisetas de Boca, así que es algo muy lindo, es una dedicatoria para él y obviamente por toda la confianza que me tiene. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Mi amiguito es el doctor. Él es mi amigo, ¿por qué? Porque él es muy bueno.
Cuando me duele la garganta ya me meten en la cama y me llenan. Muy bien, así lo escuchamos a Leandro Tato Aguilera y a Adam Vareiro, que ayer debutó marcando 2 goles con la camiseta de Boca en la Copa Argentina. Estamos esperando por Ameliano, aguardamos por Cerro Porteño, van ingresando los hinchas de Cerro Porteño aquí en el Arsenio Rico La Barra, que se instala en la tribuna norte, aquí en la cancha de Nacional para este partido que arranca a las 18:30. Dirige Blas Romero, comienza la fecha 7 de la apertura. Y repetimos que luego de este encuentro, Olimpia Libertad en el Defensores de Chaco a las 20:30 horas con arbitraje de Juan Gabriel Benítez y en el VAR Derlis Benítez. Mientras tanto, en simultáneo, Trinidense Sportivo Luqueño en el Luis Salinas con arbitraje de David Ojeda, en el VAR José Méndez. Le comentamos a la audiencia de Fútbol a lo Grande para que puedan seguirnos a través del ex Fútbol a lo Grande, porque vamos a hacer el minuto a minuto del partido también de Trinidense Luqueño mientras que se transmite Olimpia Libertad. El día de mañana sigue la fecha en un duelo entre Rubio y Ñu San Lorenzo en la Arboleda a las 18:30 horas. El árbitro para este encuentro, Mario Díaz de Vivar, y en el VAR, Carlos Paul Benítez. Cierran la fecha 7 de manera momentánea porque hay un partido a reprogramar. Recoleta Nacional en el Ricardo Gregor a las 20:30 horas. Arbitraje para este encuentro, Alivio Colmán, y en el VAR, Ulises Mereles. A programar Guaraní 2 de mayo por la acción internacional de ambos. También recordamos que el día de mañana sí, jueves, Guaraní se enfrenta a Juventud de las Piedras de Uruguay. El partido de ida fue 0-0. Este partido se disputará a las 19 horas en el Defensores del Chaco. El árbitro para este encuentro, Cristian Garay, y en el VAR, Fernando Bejar. Chilenos. Contigo, Jorge. Muy bien, suena de fondo Freddie Mercury, allí con Gustavito esperando este partido entre Ameliano y el conjunto de Cerro Porteño sin niño. Rodri tiene el look Freddie Mercury con el bigotito. Ahora sí, con el ingreso de mayor cantidad de aficionados en la gradería norte principalmente, ya parte también de la barra de Cerro, con las banderas, con los bombos, con las banderas. Esto va tomando un colorido allí del lado norte, por lo menos en ese sector va a estar la hinchada, el número por lo menos más fuerte de Cerro, con la barra, con los bombos. En la cabecera norte, del lado del Expredio Atlántica, porque decimos que ya es Expredio, en su momento por lo menos se mudaron ya con su escenario allá en la zona de Chaco, y cuando de a poquito también ya viene cruzando el árbitro del partido, Blas Romero con su asistente, cruzando digo porque de la zona de las plateas van a ingresar del lado de las preferencias, entonces esperarán aquí en la zona central de la preferencia a los equipos, tanto de Ameliano como también de Cerro. Esto va tomando colorido principalmente en las gradas. Igual para hacer entre semana, horario laboral, a veces uno espera un poquito más al ser Cerro. Ahí está ingresando Roberto Nani. Algunos aplausos también de los hinchas de Ameliano, que hasta aquí, miramos, son cuántos, 60, 70 hinchas aproximadamente. Luis, que tiene una mejor visión, nos va a decir nuestro jefe técnico en la fecha allí, Luisito, en la zona baja, la cantidad de hinchas del conjunto de Ameliano. 70, ¿verdad? 100 ya, me dice 100 aproximadamente en esa parte de la preferencia visitante, donde están los hinchas de Ameliano. Aquí la zona central de las preferencias tiene un costo más alto de la gradería, mejor dicho, la zona central de preferencia tiene un costo más alto a diferencia del otro sector de preferencia, por eso también no está lleno hasta aquí. Se está optando más por el sector de preferencias, pero el sector lateral, preferencia lateral, en este caso no la preferencia central, que normalmente cuando juega Nacional esto se llena la visera. Hoy sí, mayor cantidad de huecos por lo menos en esta parte. Ya está el árbitro, los asistentes, esperando que en minutos se metan los jugadores de Ameliano para ir allí ingresando al campo de juego, cuando Roberto Nani está cruzando. Creo que se va a dar al banco de Cerro. ¿Hay cambio de banco o saludo de técnico? No, saludo de entrenadores allí. Roberto Nani, el que tomó la iniciativa, igual ahora también saluda a Roberto Nani. Todo el cuerpo técnico de Nani fue a saludar a... ¿Quién es más alto allí entre Nani y Babani? Y Nani. Baba un poquito también, pero Nani. Me van a sacar esa duda, Rodri. Estatura de Nani y también de Jorge Baba. Pero así en el saludo parecía Nani. No sé si es por el peinado también, pero me va a sacar esa duda por lo menos allí para las páginas de estadísticas. Los dos bastante altos y sumado a eso manteniendo la figura de la época de futbolista. Y buen físico para los dos cuando ya arrancó
la murga de Cerro allí con todo el colorido, con la música correspondiente desde las gradas, porque los equipos están ingresando al campo de juego. Está Emiliano, está Cerro Porteño. Esto va tomando colorido en cuanto a lo que es la previa de este juego en Barrio Obrero, pero no en La Olla, sino en el Arsenio Rico. Aquí hace de local Emiliano. Es bueno recordar, Emiliano vendió el espectáculo, por eso se juega aquí en el Arsenio Rico y no en billete allí en su estadio. Jorge, Te escucho. para aclararle la duda a Niño Sosa, 1.93 tiene Jorge Baba, mientras que Roberto Nani 1.89. Ah, mira vos. Baba, Más alto, Baba. alto, ¿no? Aquí Sí, de señor. lejos parecía Nani. Pero, entonces 1.90 y 1.93 Jorge Baba y 1.89 Roberto Nani. mira vos, parecía la distancia. Más alto Nani a la distancia, pero sí, los dos son bastante altos. Jorge Baba, que en su momento le tuvimos también en el estudio de fútbol a lo grande. Una estatura importante allí para el entrenador actual de Cerro. Hay que ver porque está allí. Sí. Ayer habló Reguera en el evento de la APF allí. Cuando aquí auxiliares de Cerro están ingresando con un cartel que va a posar al plantel, recordando al joven fallecido, ex sub-17, ex selección paraguaya también allí, en memoria de Alan, dice el cartel. Fuerza Familia Zárate López, el pueblo azulgrana está con ustedes. Ahora van a posar para la foto principal y después la foto del plantel igualmente con este cartel especial que preparó la gente de Cerro en memoria de Alan. Fuerza Familia Zárate López, nuestros pésames también para toda la familia Zárate López por el fallecimiento de este chico de las formativas del conjunto de Cerro Porteño. Señores, está Meliano, está Cerro Porteño, el juez Blas Romero con sus asistentes, Julio Aranda, Nancy Fernández, esperando un buen partido en el inicio de la jornada 7 de la apertura. Se nos viene Emiliano Sierra. En lo previo, el comentario de Jorge Niño Susano, una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy buen gesto, sin duda, de parte del club, de los jugadores de Cerro. Posar con esta pancarta y recordando a toda la familia, porque sin duda fue una noticia que golpeó el fin de semana al mundo fútbol, lo que sucedió con el juvenil. Todos aquellos que observaron al futbolista jugar de formativa, de escuela de fútbol, hablaban de sus muy buenas condiciones. El chico Alan allí. Nos metemos en lo que tiene que ver con este compromiso. Viene en un momento complicado, difícil, un poquito bajo la lupa el trabajo de Cerro, principalmente de su entrenador, de Jorge Baba. Los últimos marcadores no fueron los mejores para Cerro Porteño, desde el lado del marcador y también desde el lado de la generación de fútbol, desde el rendimiento del equipo, que a veces uno puede, si se puede decir, tapar o camuflar con victorias. De repente no jugás bien y algún triunfo te puede llegar a tapar eso, pero si ya no jugás bien y no se te dan las victorias, allí comienza a pesar definitivamente. Y Cerro hoy de a poquito se va metiendo en medianía de tabla. Está alejado de la zona de arriba cuando Juan Iturbe va a darle un abrazo, un saludo allí a Roberto Nani, en su momento compañeros de Cerro. Cerro, hoy los futbolistas con ese listón negro también igualmente, producto del recordatorio también allí al chico Alan. Creo que ahora se va a cumplir con el minuto de silencio. Emiliano va con Miguel Martínez en el arco, que en su momento tuvo pasado en Cerro, Fabián Franco, Julio González Falabella y Abel Paredes. Anda bien Emiliano, últimamente allí con buenos marcadores, buenos resultados del conjunto de la B azulada. Freddy Vera en el medio sector, Jonathan Benítez, Larralde, el chico Servián, Elvio Vera y Raúl Cabral. Vamos a repasar en segundos porque hay minuto de silencio para recordar a Alan. Vamos con Darío y regresamos en segundos. Pecho Milas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo y Rosángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 018-330-8813. Rey San Justo y Hierros. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 018444037. Universidad Americana, si quiero estudiar. Así es la Americana.
Gol de Enzo Jiménez en Argentina. Marcó para el empate de Rosario Central, que va 1-1 con Gimnasia de La Plata. Esto por el fútbol argentino, la fecha 7 del Apertura. Van 68 minutos de juego y lo marcó al 53 el compatriota. Estupendo, gracias por ese reporte, Rodrigo. Aquí se cumplió el minuto excelente recordando al juvenil Alan, la sub-17. Alexis Martínez en el equipo de Cerro. Repasamos en minutos. Hoy novedad nuevamente la presencia de Mosquera. No está Moreno en medio campo. Robert Piris. Esto está por arrancar. Aquí en el Rico. Señores, vendrá la orden del juez. Mueve Vegetti y comenzó el fútbol. Fútbol a lo grande. Relata Jorge Casal. Iturbe tiene la pelota dejando para Vegetti de espaldas a largo. El delantero argentino descargando para Chaparro. Quiso desplazar cerca del área. Se termina equivocando. El balón se le va a perder a un costado. Y va a reponer desde el fondo a Meliano con Fabián Franco. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chacomer Automotores. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIO y evolucionamos juntos. A Mosquera, carga Cerro, está el primero, centro. Cruza oportunamente la marca, sacando Falabella. Insiste recuperando la pelota al conjunto de Cerro con Domínguez. Vuelve a perderla. La pelota le va quedando a Abel Paredes, pica. Domínguez fue al piso, falta. El árbitro aplica la ventaja. Mosquera, centro para Vegetti, tira. Por encima del travesaño. Llegó claramente Cerro. El disparo de Vegetti pasó cerca, niño. La primera que le queda a Vegetti, pero ya antes. Bien, en la presión Mosquera, ganando el sector, de hecho ganando la última línea, entró medio dormidito a Meliano y totalmente lo opuesto Cerro, del medio para arriba, despierto, ganando con el colombiano con Mosquera la última línea, no logró salir bien a Meliano desde esa presencia allí de Fabricio Domínguez ganando por la derecha del centro, le queda un poco atrás, pero hizo un muy buen giro Vegetti, sacó el derechazo de la pelota sobre el travesaño, la primera que tuvo el delantero de Cerro, que por el currículum que vino se esperan de sus goles. Aquí primera participación activa del delantero, tremendo derechazo, pero no tuvo la dirección necesaria para convertirse en gol. Busca la salida Meliano. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus caras desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Alta presión de Cerro Porteño sobre la salida de Ameliano. Va Vegetti, Turo también colaborando allí en la presión. Despeja Julio González, pelota para Freddy Vera. Golpea de cabeza sacando Matías Pérez para Cerro Porteño. Va recapturando la pelota sobre la zona derecha Franco. Se le va el balón a un costado, va a reponer Cerro en su terreno con Chaparro. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Iturbe juega por abajo para Gastón Jiménez. Se va metiendo sobre el lado izquierdo otra vez con Iturbe. Retrocede para Chaparro. Levanta sobre la presencia de Vegetti. Le reclama a Chaparro. Se equivoca el joven lateral izquierdo de Cerro Porteño. Martínez juega con Paredes. Saca Abel Paredes para Meliano. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos. Uniones Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Insiste Cerro, aunque se equivoca. Quintana va recuperando la pelota sobre la zona izquierda. Avanza Larralde para el equipo de Ameliano. Apertura sobre Elvio Vera. Vera jugando la pelota sobre la presencia de Larralde. Pisa el frico Larralde. Toca sobre Jonathan Benítez. Por abajo para atrás con Falabella. Va moviendo la pelota en su terreno Ameliano. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000. Lleva tu mochila, afiliados y préstamos 10 millones. También lleva la mochila. La Vuelta Classic ya llegó a la Caja Mutual. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con la Uriciba. Más jugas, más chances de ganar. Info@slotdelsol.com. Quiere ganar fondo de cancha Fabián Franco. Se le termina yendo la pelota a un costado. Reclama algo Nani allí sobre Jonathan Benítez. Al igual que Elvio Vera, señores, pelota a la salida para Cerro. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y también en Argentina a las 19:30 horas. Saúl Salcedo con Newell's Old Boys recibe a Estudiantes de La Plata. Muy bien, saca Chaparro desde el fondo para el Ciclón. 72 horas de descuentos reales en Catedral hasta el 27 de febrero, 60% de descuento en productos seleccionados, delivery 627-7000. Farmacias Catedral, vamos a cuidarte. Automóvil Súplito, aliado de confianza en repuestos hace más de 70 años, descuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Comienza a dar indicaciones también Jorge Baba, entrenador de Cerro Porteño. Cuando Franco tiene la pelota para el equipo de Ameliano, 3/4 de terreno sobre la zona derecha. Se profila Freddy Vera, quiere colocar al centro.
La pelota tiene destino justamente del delantero de Ameliano, el casapeño. Elvio Eira baja de cabeza. Viene la marca de Paredes, se equivoca. El balón a un costado cerca del banderín lateral para Ameliano. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 4 de juego, primera parte del partido, 0-0. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende por la auténtica Toscana Opisa, ideal para prender el fuego. Opisa, calidad desde su origen. El balón en poder de Fabián Franco sobre la zona derecha para el equipo de Ameliano. Juega para Elvio Vera, de espaldas al arco. Le termina sacando la pelota. Paredes reclamaban una falta. No dice el árbitro. Va Matías Pérez en mitad de terreno. Le termina sacando el balón. Atención Cabral. Ataca con todo sobre la zona izquierda. Servian para el equipo de Ameliano. Busca la diagonal. Le queda Larralde cerca del área. Larralde va a rematar. No tiene ángulo. Prefiere jugar con Paredes. Va Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto. Indica Jorge. Que van empatando por ahora Ameliano Cerro 0-0. Eso seguro Chaco. Franco coloca centro, pega en Chaparro, saque de costado sobre la zona derecha para Ameliano. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Geoquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Biletono 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Va el remate al arco de Larralde. La pelota pega, impacta al Matías Pérez. Tiro de esquina, el primero del partido para Ameliano. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va colocando la pelota a Paredes. Abel Paredes y el córner para el equipo de Ameliano. Amaro Cable, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contados desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Señores, sobre la zona izquierda, arco la tribuna sur, tiro de esquina para Ameliano, el zurdo Abel Paredes. Levanta centro, amplio pasado para Franco. Saca Domínguez de cabeza. El rebote le va quedando a Elvio Vera sobre la zona derecha, otro centro, pelota Lara, vino fuera. De cabeza Julio González cerca del travesaño, niño. Después del buen comienzo, los primeros 2 minutos de sobre la presión. Ahora de a poquito también se va metiendo en partido Ameliano. La primera chance con este cabezazo de Julio González. La buena jugada por derecha con Franco. Aplaudió Nani la última acción. Ese cabezazo fue sobre el travesaño. Llegó el local, el que oficia de local por lo menos Ameliano. Aquí hoy en cancha del Arsenio Rico de Nacional. Es bueno recordar, Ameliano vendió el espectáculo, por eso hace de local aquí en cancha nacional, vendió una empresa y por eso no juega en su estadio en Villeta. Por ahora el juego 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participaste en la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 20-30 en el Defensores del Chaco. Olimpia, libertad, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el bar de Erlis Benítez. Mismo horario, Nita Watering y Vence Luqueño. Dirige David Ojeda. José Méndez en el bar. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de la salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillanamente 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bien por Larralde, que lube la marca de Paredes, juega por abajo para Freddy Vera. Lo acompaña Franco sobre el mismo carril. El centro, saca Arias. Con golpe de puño termina sacando el arquero de Cerro. Reclama algo Nani, saque de costado, campo rival para Ameliano. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a un escape traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Mejor Ameliano en esta parte del juego. Se planta bien en campo rival con Abel Paredes. Le marca el pase a Raúl Cabral. Pide también la pelota a Alex Servián. Pelota, balón para Cabral. Toca para Servián. Alta presión de Domínguez. No puede con Servián. Se arroja al suelo Domínguez. La pelota se va a perder a un costado. Lateral cerca del banderín para Ameliano. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se apuró, le reclama eso Elvio Vera. Se apuró allí Servián. Aprovecha Domínguez, la pelota se pierde por el fondo. Y va a reponer Arias, tiro de portería para Cerro. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Peiriga. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Prácticamente ya no existe ningún equipo que divida la pelota. Todos a jugar corto allí. Sí, 100% casi todos los equipos salen del fondo. Eso es lanzar largo, ya no existe. Todo es a cuidar el balón en la salida del fondo. Sí, entro ya en el mundo del fútbol. Algunos, en mi caso todavía estamos en mi caso el balón largo y adivina, pero hoy es todo a salir por abajo con toque y obligar a que los centrales por el momento no tengan inconvenientes en la salida y el propio arquero a veces a la hora del juego.
Tiro libre, campo rival, tiro libre, que favorece a Meliano. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Recordemos que la fecha 8 arranca rápidamente el sábado 28 a las 18:30 horas con el duelo entre Ameliano Olimpia, que será en el Antonio Aranda, mientras que también ese mismo día, 2 de mayo, recibe a Trinidense en el Río Paravití a las 20:30 horas. Falta de Franco sobre Piris Damota, que fue al piso. La advierte el árbitro Franco. Los futbolistas de Cerro Porteño le rodean allí al árbitro Romero pidiendo la tarjeta. Piris Damota en el suelo, tiro libre para Cerro. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llamaros al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillo, teja, brama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. El árbitro lo va a llamar, me parece, a Franco. Vendrá el tiro libre para Cerro, le va a pegar Iturbe. La educación es una inversión que acompaña toda la vida con Banco. Va a colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Banco crece desde la raíz. Mega Party, descuentos del 50% en productos del cuidado personal. 20% con corre, crédito y débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros alto, indica Jorge. Que van empatando aquí en el Arsenio Urico, Ameliano, Cerro 0-0. Y su seguro Chaco. Le pega Gastón Jiménez, tiro libre para Cerro. Atención que el Ciclón quiere el primero por arriba, le pega el zurdo Jiménez. Sobra la banda izquierda buscando la cabeza. Iturbe de Getty, de Quintana, de Matías Pérez. Ordena de vuelta al árbitro del partido. Le va a entrar con la zurda Gastón Jiménez, pase corto. Le queda Mosquera al colombiano de espaldas al arco. Acción elaborada, va el cafetero, se frena, insiste, levanta centro, pelota arriba. Falabella saca de cabeza, va la presión de Cerro, no pudo Quintana. Le queda el rebote a Paredes, va a insistir Cerro Niño. Usted apareció Falabella porque atrás estaba nada más del argentino para darle el cabezazo al amo de Vegetti. En el duelo de argentinos ganó Falabella porque era bueno el centro en el momento preciso y oportuno. Terminó cortando el central de Emiliano porque atrás Herrera Mía para el cabezazo de Vegetti, que en el comienzo del partido tuvo un tiro sobre el travesaño centro. Le quedó un poquito atrás esa pelota, pero de media vuelta tuvo una chance para Cerro. Es pelota para Meliano en su terreno. 50.000 guaraníes y compras en son cupón electrónico, productos, información, cupones extra. Venía la ahorrada. Dame tiempo, hasta el gol de Meliano. Vino Salva Domínguez. Domínguez cruza, bloquea el disparo allí de Servián. Rápida salida de Larralde sobre la zona derecha. El centro para Servián a la carrera. Se arroja al suelo Fabricio Domínguez. Se salva, Cerro, tiro de esquina para Meliano. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y hasta como sorprendiendo la zona defensiva de Cerro, ese muy buen movimiento de Meliano que no termina en gol, pero igual no termina el peligro porque atención que pasa con este tiro de esquina. Le va a pegar Abel Paredes sobre la zona izquierda, tiro de esquina para el equipo de Meliano que casi convierte. Va al centro, pelota que toma vuelo sobre Franco. Le queda a Elvio Vera buscando Freddy Vera. Se le va la pelota a Freddy Vera. Saque de costado para Cerro en su terreno. 50.000 guaraníes de compras exceso, un cupón electrónico, productos, información, cupones extras. Venía la ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En billetes, zona residencial, salida rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. La pelota le va quedando a Chaparro. Balón para el conjunto de Cerro Porteño. Levanta Chaparro. Federico viene arriba. Busca Vegetti. Recapturando Jonathan Benítez por el medio. Juega por abajo para Elvio Vera. No llega al 10. Alcanza Matías Pérez. Pelota a un costado. Lateral sobre la zona derecha en su terreno para Meliano. Vuelta a clases. Comprando 4 cubiertas Cumo. Te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cumo. Cumo mejor en todos los caminos. Apostala. Te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Dejas embolocharte para alentar a la selección. Apostala. Sponsor oficial del Albirroja. Me parece que hubo falta sobre Mosquera. El árbitro deja seguir, reclama el banco de Cerro. Miguel Martínez, el arquero melenudo de Ameliano, levanta sobre la presencia de Larralde. No alcanza Larralde de cabeza. Termina despejando Gastón Jiménez. Saque de costado en su terreno, zona derecha para Ameliano. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. La continuidad del repaso de la fecha 8 que va a disputarse también el domingo 1 de marzo a las 18:30 horas en el Arsenio Urico, el duelo entre Nacional Guaraní. También ese mismo día a las 20:30 horas Cerro Porteño Recoleta en la Nueva Olla. Hablando de Guaraní, mañana va a buscar su pasaporte a la tercera ronda de la Copa Libertadores en el Defensores del Chaco. A las 19 de Guaraní, Juventud Las Piedras. En la ida empataron 0-0. Dirige el chileno Cristian Garay. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Quintana para Pérez, con Gastón Jiménez elude la marca de Larralde. Casi se complica Gastón Jiménez. Obligado
pudo retroceder, la pelota le va quedando a Alexis Martín Arias. Vuelve a comenzar Cerro desde el fondo con Quintana. Bemay Flores con usted los 365 días de las 24 horas. General Díaz 640. Teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Sábados de descuentos en supermercados Stock, 15% con tarjeta de crédito Itaú y 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Centro del Llovera, le queda el gol a Franco. Tira, bloquea Chaparro. Otra vez volvió a llegar el equipo de Ameliano. El disparo de Franco directo al arco. Chaparro se cruza en el camino, niño. A la segunda, donde se salva Cerro en la anterior. Había sido la buena corrida de Larralde. Después terminó en ese tiro de Serviani. Ahora Chaparro defendiendo porque otra vez de medio para arriba está generando situaciones Ameliano. Está rápido. Le cuesta el medio campo de Cerro. Tiene varios jugadores bastante habilidosos, rápidos del medio para arriba Ameliano. A ver qué pasa con esta contra de Cerro. No, Mosquera dormidito. Le robarán la pelota. Saque de costado en su terreno para Cerro. Como el Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power, participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y el Albirroja. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros acto Indica Gorge. Llevan empatando Ameliano Cerro 0-0. Eso seguro Chaco. Vamos que era pelota arriba. Se equivoca el colombiano, aunque intentó también. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados anti-Volt. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. También por la fecha 8, el día lunes 2 de marzo a las 18:30 horas en el Erico Galeano se enfrentan Sportivo Luqueño y Rubio Ñu. Mientras que también el mismo día a las 20:30 horas en el Gunter Vogel, San Lorenzo recibe a Libertad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña La Plata. El jueves, Guaraní recibe a Juventud de las Piedras de Uruguay. Recordemos que el partido de ida fue 0-0. En el Defensores del Chaco se jugará este encuentro la vuelta a las 19 horas. El árbitro para este encuentro, Cristian Garay, y en el VAR, Fernando Bejar. Chilenos. Gracias, Darío. Señores, pelota bien arriba. Se viene a hacer Turde. La va a colocar el... La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Luego de este encuentro tenemos la disputa entre Trinidense Sportivo Luqueño en el Luis Salinas a las 20:30 horas y en simultáneo Olimpia Libertad con todo el equipo de fútbol a lo grande en el Defensores del Chaco a las 20:30 horas. El Llovera tiene la pelota para el conjunto de Ameliano. Llovera cerca de Lara, corta oportunamente la mano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Yalamin 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota en poder de Cerro, va Iturbe. Pierde ante la marca de el central de Ameliano, Jonathan Benítez. El día de mañana sigue la fecha 7 con los duelos entre Rubio Ñu San Lorenzo. Partido a disputarse en La Arboleda a las 18:30 horas. Árbitro designado para este encuentro, Mario Díaz de Vivar. Y en el VAR, Carlos Paul Benítez. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escrinos al 0182 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica, Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. También el día de mañana Recoleta Nacional, un duelo bastante interesante de uno de los escoltas. Nacional visita al Ricardo Gregor a las 20:30 horas. El árbitro designado para este encuentro, Alipio Colmán, y en el VAR, Ulises Mereles. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, cocos y uniones que afecta traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0181 20 20 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano.
Recordamos el gol de Enzo Jiménez que puso la igualada 1-1 entre Gimnasia de La Plata y Rosario Central. El partido lleva 88 minutos de juego. Lo está ganando Rosario Central, lo dio vuelta 2-1. También se está jugando el partido entre Barraca Central y Tigre. En la banca de Tigre se encuentra Alfio Oviedo y en Barraca Central Juan Espínola. El partido lo gana Barraca Central 2-1. Van 91 minutos de juego. Adelante, Jorge. Muy bien, gracias, Rodri. Sacando la pelota desde el fondo área para el conjunto de Cerro Porteño. La pelota que toma bueno, va metiéndose Vegetti. Golpea de cabeza, intenta Iturbe. Se molesta, me parece, allí va. Le estaba indicando algo a Piris Lamota, al igual que Iturbe. Por ahora el juego continúa 0-0. Elegí tu carrera, modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, información que transforma tu futuro. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. A las 19:30 horas se disputará el encuentro en el fútbol argentino de Newell's Old Boys contra Estudiantes de La Plata. En Newell's, posible titular Saúl Salcedo en la lista de convocados. También en simultáneo, 19:30 horas, Vélez Arfield de Sportivo Riestra. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Mediano Cerro 0-0. Eso seguro Chaco. Actualización de la UEFA Champions League. En estos momentos van 89 minutos de juego entre Juventus Galatasaray. 3-0 lo gana el Juventus. En el global 5-5. También 90 minutos de juego entre PSG y Mónaco. El partido va 2-2. En el global lo gana el PSG 5-4. Jorge. Señores, la pelota le va quedando a Domínguez. Domínguez juega por abajo sobre la zona derecha para Mosquera. Carga Cerro Porteño, Mosquera el mano a mano allí con Abel Paredes. Centro, pelota arriba. A las manos del arquero. Se queda Martínez. Miguel Martínez se queda con la pelota. Palavela le dice algo a Vegetti. Salida para Mediano. Termocalentadores Peiza, calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo EPP. Cuando el trabajo exige más, aparece Pazzi War, la línea profesional de Pazzi. Creas para los que no se rinden. Pazzi, marca paraguaya potencia que nos une. Julio González tiene la pelota para el equipo de Ameliano. Pero que le explico por el medio para el zurdo. Jonathan Benítez. Descargando para Palavela. Palavela controla. Toca para Abel Paredes. Paredes levanta la cabeza. Pone el balón en mitad del terreno. Allí se muestra ahora la Ralde con el esférico. Retrocede todo con Jonathan Benítez. Cerro, lo espera Ameliano. La Ralde y la salida para el equipo de Ameliano. Múnich Original, amigos, asados y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Pechumila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. Franco le reclama algo allí al asistente. Una supuesta falta que no existe de Chaparro Niño. No está fácil el partido para Cerro. Juega muy bien Ameliano. Le copa gran parte del mediocampo. Hace rato que no está generando una situación de riesgo hacia el largo de Miguel Martínez. Además, el último que llegó con dos buenas llegadas fue Ameliano, que de los dos es el que está con mayor juego y que con mayor actitud del medio a la hora de la recuperación de la pelota. Saque de igual por Ameliano. En San Justo y Ángulos, planchelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Envío. Venta 093308813. Rey San Justo y Hierros. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Se viene Mosquera para Cerro Porteño, cruzamiento de terreno, lo acompaña Domínguez de cerca sobre la banda derecha. Levanta la cabeza y también la pelota colombiano. Va Vegetti, no alcanza. Intentó delantero argentino, no pudo puntear. Pelota por el fondo, va a reponer a Mediano con el arquero Martínez. Convocatoria 2026, posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotores. Martínez ante la pelota sobre la banda derecha. Cruza bien Chaparro la marca. El balón cae cerca donde está Jorge Baba. El entrenador de Cerro Porteño que le indica algo allí a Vegetti. Constantemente dando indicaciones. Baba sobre Vegetti, el delantero argentino que ahora se acerca. Le dice algo Vegetti también allí a Baba. Están charlando el entrenador y el delantero. Saque de costado en su terreno para el equipo
Aldea Emiliano Ciniño. Y es el que lo tiene más cerca, entonces permanente son las indicaciones de va para con Vegetti, pero Vegetti ve pasar la pelota, salvo el comienzo, esos primeros 2 minutos donde tuvo una buena corrida de Mosquera por derecha, después la situación de Vegetti, esa jugada por derecha de Domínguez, después le cuenta porque es un mero espectador, aparte el delantero, porque la posición de la pelota es de Ameliano. Darío. Ahorra con la Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila, afiliados y préstamos 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clase ya llegó a la Caja Mutual. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Carga Cerro, la pelota le va quedando a Iturbe. Insiste Cerro, atención, busca el primero. No pudo Piris Damota sacar el disparo. Bloquea oportunamente la marca Julio González. Termina sacando González, pelotazo largo. A la búsqueda de la pelota va el 10, Helio Vera. Corta bien Quintana la marca. Corre el colombiano Mosquera, gana fondo de cancha al centro. Despeja Abel Paredes. Sube Vegetti. Va a rematar el argentino. Impacta de cabeza para Iturbe, de espaldas al arco. No pudo bajar bien. Le queda el gol a Paredes, tira. Pasó lejos. Lejos el remate de Paredes. Llegó Cerro Niño. Fue mucho. Por lo menos con 3 o 4 hombres pisando el área rival. Le dice Vegetti, tranquilo. Se apresuró de esta Paredes. Una vez que le quedó la pelota allí al volante de Cerro, probó el disparo. Se le abrió el tiro. Era buena la chance, pero el remate al arco no fue bueno del volante Paredes. Va a sacar Martínez para el equipo de Ameliano. Con Recuperar la actividad tu energía, extraer una línea completa multivitamínica para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADN, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Ciel más info en @Ciel Paraguay. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que aquí en el Arsenio Orico van empatando a Ameliano Cerro 0-0. Y su seguro Chaco. 20:30 Olimpia Libertad en el Defensores del Chaco, mismo horario, Trinidad, Luqueño, Nitagua. El Mundial se viene, Slot del Sol, juegan un viaje todo pago con la Diva, más jugas, más chances de ganar, detalles en slotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales en Catedral hasta el 27 de febrero, 60% de descuento en productos seleccionados. Delivery 627-7000, Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Ojo que va Helio Vera para el gol dentro del área, punta Vinos, Chaparro saca oportunamente, le queda Franco sobre la zona derecha, insiste Ameliano, balón arriba, va Jonathan Benítez, gol en camino, Arias se queda con el cabezazo de Servián, que estaba en posición adelantada, Niño. Ya está, no sé, pero no es la primera vez en donde allí en ataque genera situaciones el equipo de Ameliano y Chaparro salva. En esta metió el cuerpo el juvenil, que parecería que ya tiene una cierta cantidad de partidos. Toda la experiencia parecería del juvenil, que metió cuerpo, terminó salvando en este mano a mano allí Chaparro a Vera, pero cada que puede Ameliano en sus llegadas genera mucho peligro al arco de Cerro. Y hablando de peligros, hace rato que no tiene una chance de gol el conjunto de Cerro, cuando aquí vieron las manos de Falabella, pero no pareció ver, hermano, habrá que ver qué sucedió en esta acción. Saque de costado cerca del banderín para Cerro. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Reclamaban una mano de Falabella que no existe para el árbitro del partido. Pelota en ofensiva para el Ciclón. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vendrá el lateral de Cerro cerca del banderín, pelota para el conjunto azulgrana. Domínguez levanta la cabeza, está cerca Iturbe merodeando el área. Mosquera al igual que Vegetti. La pelota para el argentino. De espaldas al arco, frena con el pecho para colocar el centro. Le queda algo a Paredes. Saca el arquero, fue Piris Damota. Se arroja Martínez contra el poste izquierdo. Tiro de esquina para Cerro. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va a insistir por arriba el equipo de Baba. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos, Uniones Café Traición Grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Va Cerro por arriba. Mosquera colocando la pelota, señores. Tiro de esquina. Se la acerca Jiménez. Dentro del área Pérez. Está Quintana. Está Paredes y Iturbe, al igual que Vegetti. Ordena de vuelta al árbitro del partido. 28 clavado tenemos primera parte. Y el juego está 0-0. Mosquera, centro, pelota bien arriba. Saca Benítez de cabeza para Ameliano. Automóvil Supli, tu aliado de confianza, repuestos hace más de 70 años. Te cuentas hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa en un tema de instalaciones gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Mañana prosigue esta fecha 7, jornada de adelanto.
doble apertura. Rubio Ñu recibe a San Lorenzo 18-30, 20-30. Van a jugar Recoleta Nacional en Campo Grande. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico y rápido, siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unixalce, Central España 330 San Lorenzo. Y Pilares en América, Peteito, Guaco, Renlovia, Villarica, Caguazú. Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. Unixal. Minuto 29 de la primera parte. Momento para refrescarse. Se van a hidratar los futbolistas de ambos equipos. Hay pausa, Meliano Cerro por ahora 0-0, lo que va del juego, niño. Y también para algunas indicaciones, sumado al momento de hidratación, también momento de dar algunas ideas a los entrenadores. Vamos, ya salió con su pizarrita, otra vez es el apuntado de Getty, el que mayor cantidad de mensajes o indicaciones recibes de Getty. Él se acercó nuevamente ayer al entrenador, le está dando indicaciones en cuanto a su movimiento, al trabajo, pero repito, al no tener tantos balones, así se hace difícil. Salvo el comienzo, ese que tuvo de Getty, después no se le dio sobre el travesaño. Ahora se acerca igualmente allí Pérez, otros que están viviendo agua. Misma situación del otro lado, Nani dando indicaciones en momento de pausa para los equipos, la temperatura, la rehidratación, pero también indicaciones para refrescar algunas cositas. Ahora sí, mírenme aquí, dice, sacó su pizarra modo NBA para dar algunas indicaciones a sus futbolistas. El entrenador del Cerro, mientras más práctico normal, con gestos, con movimientos, y hablando y charlando Nani con sus futbolistas. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica corte. Que aquí en el Arsenio fecha 7, Meliano Cerro por ahora 0-0. Y su seguro Chaco. Continúa la pausa, señores. Igualan a Meliano Cerro 20-30. Olimpia Libertad en Defensores del Chaco. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billeto 92, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amargable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Es hora del retorno, dice Blas Romero. Vuelve a reingresar Cerro Porteño. Lo hace ahora el equipo de Ameliano. Señal de que esto va a continuar. Por ahora 0-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Pedí tu moto Buller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristo, la mejor casa de electrodomésticos del país. El árbitro está charlando allí con Vegetti. Le indica algo. El juez del encuentro delantero argentino. Va a reponer desde el fondo Alexis Martín Arias, tiro de portería que favorece Cerro. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y paraguayos que posiblemente verán acción futbolera alrededor del mundo. Newell's recibe a Estudiantes. En el equipo de Newell's, Saúl Salcedo a las 19:30 horas. Y en el fútbol brasileño, Bragantino recibe a Paranaense. Van 2 minutos de juego en Bragantino. Titular Isidro Pita. Intenta Mojera, la asistencia para Vegetti. No alcanza el delantero del conjunto de Cerro Porteño. Llega la pelota Miguel Martínez. Pone el balón allí sobre Julio González. Tocando para su compañero en defensa. Falabella mueve en su terreno Meliano. Pusieron mal toalla su número de cuenta. Deja entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra, seguro cobra con Mango. Cristal Caos. Apartación a colocación de virus templados de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos. Cristalizando sueños. Se equivocó Matías Pérez. Aprovecha Freddy Vera. Va el equipo de Meliano con Cabral. Levanta la cabeza Cabral. Pone el esférico sobre la zona izquierda. Campo rival para Paredes. Habilitación para Servín. Eleva al centro. Va Meliano con ello. A ver, vino. La pelota le queda a Arias. Soltó a Arias. Insiste a Meliano. ¿Qué le pasó a Arias, niño? Y en realidad a dos. Primero a Pérez, porque casi fue autogol ese intento de despeje, le termina pegando la pierna. Y después una pelota que parecía fácil se le complica al arquero Alexis Martín Arias. En esta se volvió a salvar Cerro. Viene la... A ver en qué termina. Responde Cerro. Va el colombiano Mosquera. Centro. Paredes no pudo cerca. Pasó cerca del poste izquierdo del arquero Miguel Martínez. Tiro de portería para Meliano. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte, la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La próxima semana, duelo de equipos paraguayos en Copa Sudamericana. Señores, el miércoles 4 en el Defensores del Chaco. Trinidense Olimpia el jueves 5.
5. Nacional frente a Recoleta. En Concasa, Calatrillo, Tejarama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En verano, paga con tarjetas Bancopp en bodegas, restaurantes, supermercados y loterías de Summer Encarnación. 25% reintegro. Bancopp crece desde la raíz. Propone Cerro con Paredes. Levanta la cabeza también la pelota para Piris da Mota. Salta y baja mal de cabeza. Hace el esfuerzo Chaparro por alcanzar el esférico. No llega. Primero la marca Julio González. El Larralde tiene la pelota a mitad de terreno. Retrocede con Falabella. Presión alta del colombiano Mosquera. Logra zafar. En el fondo Larralde juega con Falabella. Va saliendo el equipo de Ameliano. Miércoles de ahorro, descuentos del 50% en productos del cuidado personal, 20% con personal PQR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras XS, un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení a la ahorrarse, cuanto más compras más chances tenés de ganar. Muchas dudas en el fondo de Cerro. Tiro de esquina para Ameliano. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Aquí Vera, Elvio ganando sobre el sector derecho, centro de la muerte que cruzaba toda la chica. Nada de inconveniente, no quiero en el fondo, dijo Domínguez. Terminó sacando a un costado. Otro tiro de esquina para Ameliano, que cada que llega genera peligro hacia el arco de Cerro. A ver cómo andan ahora en el juego aéreo, tanto defensivo Cerro como también en el ofensivo Ameliano, en este tiro de esquina que tendrá el local. Le va a pegar Franco. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. El árbitro advierte que no se empujen allí. Quintana con Larralde dentro del área. Vendrá el tiro de esquina. Le pega Franco. Pase corto de Franco para Elvio Vera. Evolución para Franco. Centro. Pelota arriba. Mal, lejos afuera. No pasó nada. Y es tiro de portería para Cerro. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Y van empatando Ameliano Cerro. ¿Quién era el señorico? 0-0. Y su seguro Chaco. Va a reponer el ciclón con área. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Partido de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores. En este momento se está disputando el duelo entre Bahía y O'Higgins. Bahía está ganando 1-0 a los 5 minutos de juego. El gol llegó a los 1 minuto de encuentro. En el global, 1-1. Chaparro despeja con la zurda. Busca Vegetti. Primero González. Frena con el pecho al piso. González, no hay falta. Saque de costado que corresponde a Cerro Porteño. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroca. Aposta la sponsor oficial del Albirroca. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va a levantar la pelota Chaparro sobre la zona izquierda. Lo encuentra el colombiano Mosquera. Mosquera eleva el balón para Vegetti. Intenta con el hombro. Pide falta. No dice el árbitro. Le saca Julio González. Va a la ral de la pelota de Elvio Vera al 10 de Ameliano. Juega para Servino. No alcanza. Es Alex Serviano el que intentaba. Cruza en la marca Domínguez. Y se viene Iturbe para Cerro. Se aproxima Iturbe. Una descarga para Paredes. Va a rematar Iturbe solo. No lo vieron. Piris da Mota. Pierde la pelota. Piris da Mota. Lento el volante de Cerro. Salida para Ameliano. Solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Va probando el 10. Elvio Vera tira. Atento el arquero. Alexis Martín Arias se queda con la pelota. Qué lento está Piris da Mota. Lento Piris da Mota. Lento también en la resolución Paredes, porque fue una situación allí. Los dos no se entendieron en esa situación de ataque. Cerro y de la pelota perdida que robó muy bien Larralde. A esta respuesta de Ameliano con el tiro de Elvio Vera y la respuesta igualmente del arquero Martín Arias. De los dos sigue siendo mejor Ameliano, inclusive a la hora de la posición de la pelota, del robo, el balón. Le saca a Cerro esa pelota hasta 60-40 a favor de Ameliano. Tiro libre en su terreno, pelota para Cerro. El comentario Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago. La UCB llama 751, llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se durmió Matías Pérez, falta de Elvio Vera, dice el árbitro del partido. Nani se vuelve loco allí en el área técnica reclamando que no hubo infracción. También protesta Elvio Vera, tiro libre en su terreno, tiro libre para Cerro. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se unió a Café Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Señores, tiro libre para Cerro Porteño. Pérez
Se muestra allí mitad de terreno jugando la pelota para Gastón Jiménez. Otra vez con Matías Pérez. Va a retroceder. Vuelve a comenzar desde el fondo con Arias, el equipo de Cerro. Sábado de descuentos en Supermercados Stock, 15% con tarjeta crédito Itaú, 20% con tarjeta personal Banca Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Como la Albiroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premios de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albiroja. Iturbe se mete en diagonal, cayó al piso, quedó sentido Iturbe. La pelota le queda al colombiano Mosquera, coloca centro. Desactiva la ofensiva Julio González. Insiste la presión de Cerro Porteño, busca Vegetti. Golpea con los puños el arquero Miguel Martínez. El rebote le va quedando a Mosquera. Primero despeja desde el fondo Freddy Vera. Recoge Mosquera el rebote. Va Chaparro, centro, pelota para Vegetti. Salta, no pudo. Le queda el gol a Paredes dentro del área. No tiene ángulo. Juega para Domínguez. Insiste la presión de Cerro. Domínguez va a meterse en el área. Le queda Paredes, centro para Vegetti. Vino. No pudo Piris Damota. Y termina salvándose a Emiliano Niño. Terminó rebotando esa pelota. No logró controlar Piris Damota, que se lamenta en posición de ataque. Pisando allí la posición de atacante. Estuvo a las espaldas de Vegetti. Era buena la situación de Cerro, pero no pudo Robert Piris. El partido sigue 0-0. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Y en Brasil a las 19:30 horas, Sao Paulo visita a Coritiba. En Sao Paulo, en la banca, Coronel y Bobadilla. Jonathan Benítez tiene la pelota para el equipo de Ameliano, que vuelve a meterse en campo de Cerro buscando el primero. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albiroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Pelotazo en pleno rostro de Fabricio Domínguez, quedó algo noqueado, lateral derecho de Cerro. Está en el piso el futbolista del Ciclón, que trata de recuperarse. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Jorge. Que siguen empatando Emiliano Cerro Porteño aquí en el Arsenio Rico 0-0. Y su seguro Chaco. El puntero del campeonato Olimpia juega en el Defensores del Chaco 20-30 frente a Libertad. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equivolve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Quintana reclama una falta y efectivamente hubo infracción. Falta del 10 de Elvio Veira sobre Lucas Quintana, que se va recuperando. Va a sacar desde el fondo Arias para Cerro. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Perro es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Perro sea 43 años construyendo contigo. La pelota de Quintana eleva el esférico sobre la presencia del colombiano Mosquera. Tocando el balón para Vegetti. Vegetti juega por abajo para Paredes. Levanta la cabeza, va Iturbe sobre la banda derecha. En diagonal frente a Paredes. Iturbe con la pelota, quiere ganar fuera de cancha. Centro. Despeja Falabella. El rebote para Domínguez. 3/4 de campo. Otro centro. Pega la pelota en la pierna de Servián. Saque lateral para Cerro en ataque Niño. Y le pasa estas cosas a Cerro. Cuando tiene o a Iturbe o a Domínguez ganando, los centros no son buenos. O terminan con mucha fuerza en el segundo palo sin tener la dirección de Vegetti, o a media altura como esta ocasión, donde bloquearon bien los hombres de Ameliano. Quiere meterse de a poquito en partido en Cerro. Ya se va acabando esta etapa, pero el rendimiento sigue siendo bajo del cuadro azulgrana, de quien siempre se espera más por lo que tiene en cuanto al plantel. Partido ordenado hasta aquí de Ameliano, que ya tuvo algunas chances para anotar. 42 tenemos de la primera parte del juego hasta 0-0. Cada vez que cargas en Copetrol son más beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargar la Copetrol, vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTI con 30 años formando profesionales en todo el país. Cerro tiene un tiro libre sobre la banda derecha, le pega con la zurda. Campo rival Gastón Jiménez. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0182 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Atención con este tiro libre, centro. Le pegó con la pierna izquierda Jiménez, no pasó nada porque no alcanzó ningún futbolista de Cerro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores tenían el área Cerro Porteño. ¿Dónde fue a parar esa pelota? Al segundo palo, para la hormiga que estaba en esa esquina cerca del banderín de córner. Allí lanzó su centro Gastón Jiménez, otro que viene flojito últimamente con sus rendimientos. No fue bueno el centro de Gastón.
Saque de meta para el equipo de Ameliano. Rosada habla, no atiendo like de casa. Rosada bajando la aplicación, tienes acceso a la mayor tienda de nuevos usados y más. Rosada habla, no atiendo like de casa. Rosada. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Saque la pelota áreas para el equipo de Cerro. Salta Vegetti, no alcanza. De todas maneras, le queda el rebote a Paredes. Apertura sobre la banda derecha. Allí se muestra Iturbe. Recibe Juan Manuel Iturbe en diagonal. Carga Cerro Porteño. Centro para Piris Damota. No alcanza. Julio González salta más alto que Piris Damota. Logra evitar el córner. Franco Rossi, el lateral cerca del banderín para el Ciclón. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Orillamos 44, primera parte 0-0. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que nos vaya fácil. Marca paraguaya, potencia que nos une. Municho original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Municho original, nuestra esencia cervecera. Va Cerro que quiere romper el cero antes de que termine la primera etapa. La pelota para Vegetti, salta González, insiste por ahora Pérez, le queda el gol a Piris Damota, centro, ¡vino! Gol, 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 gol. Gol. Banderina arriba, posición adelantada. Convirtió Paredes, empezó a celebrar, pero ¿qué pasó? Nancy Fernández levantó el banderín. Posición adelantada, niño. Estaban felices la gente de Cerro gritando, festejando, hasta que se termina levantando el banderín. Usted estaba adelantado, creo que le dijo a Iturbe que ganó sobre el perfil izquierdo, pero si yo giré, le dice Iturbe, sí, pero igual se va a analizar. Ustedes tienen en tiempo real la línea de la iteración. Señor Rodrigo, Darío, no van a llorar si tiene monitor o Gustavito. Bueno, ok, pero esto ya lo sé que sí. Era por poco, por mucho el offside. Por poco, milimétrico, niño. Por poco, milimétrico, pero hay Iturbe, ¿verdad? Así es, sí, señor. Iturbe, sí, porque aquí tenemos un monitor, pero está bastante lento. Nuestra señal hoy aquí en el estadio era una buena chance después de mucho. Se vistió de Paredes, mejor dicho, se vistió de Vegetti, entró como 9 allí Paredes para el cabezazo. Pero estaba en posición atada en esta Iturbe sobre el final. Esto sigue 0-0. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Jorge. Que sigue empatando Meliano Cerro, 0-0. Hizo seguro Chaco. Dos más, hasta los 47 esta primera etapa. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo, Hierros, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Así sus surcas y perfecto socorro Ñembú. Venta 018-330-8813. Re San Justo, Hierros. Arias levanta la pelota, va Vegetti, protege de espaldas al arco, no hay falta. Intentó Vegetti, Falabella puntía. La pelota le queda a Cabral, se arroja Gastón Jiménez, pierde ante la marca de Falabella. Tampoco puede Piris Damota allí sobre la Hernández. ¿Cómo les cuesta a los volantes de Cerro? Falta ahora de Jonathan Benítez sobre Gastón Jiménez en el piso. Tiro libre para Cerro, mitad de terreno. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En la Americana, estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasil en 1100, WhatsApp 09844444037. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la Americana. Muy enojado Gastón Jiménez, creo que el de la falta fue Jonathan Benítez. Enojado el centrocampista Becerro, tiro libre para el Ciclón. Esto se acaba. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chaco, Mera Automotores. Con Recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. La pelota de Fabricio Domínguez. Domínguez juega para Iturbe. Es lo último para Cerro en este primer laxo. Iturbe en diagonal a punta. Busca el espacio para el disparo. No sigue Abel Paredes, insiste Iturbe. Apertura para Chaparro. Chaparro quiere colocar el centro. La pelota le va quedando el colombiano. No puede Mosquera. Saca Freddy Vera, señores. Esto se va a terminar. El árbitro indica algo. Ahora sí, final de la primera etapa, final de la primera fracción. Aquí en el Arsenio Erico, ficha de adelanto. Jornada 7 de la apertura. Por ahora Meliano Cerro 0-0. 1080 en el dial. Fútbol a lo grande, pasión en el corazón. Se vive en cada cancha con garra y con fervor. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, el comentario intermedio de Jorge Liño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, si llama 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida.
Nos decía por poquito, pero offside, ¿verdad, Rodrigo? Porque aquí se acercaron a la cabina algunos hinchas de Cerro a preguntarnos. Y como no tenemos un monitor directo, algo lento aquí, estaba el offside y Toro, ¿era, Rodri? Así mismo, niño. Así mismo estaba en offside milimétrico, pero sí estaba en offside. Ahora mismo está reiterando por la televisión y sí estaba en offside, definitivamente. Bueno, gracias, Rodrigo, allí, porque nos preguntaba el fanático aquí que se acercó hasta la zona. Se llama Edgar, la apodan Araña. Es parecido a Denis, pero otro, que está diciendo, no yo sé, no decía, pero sí, es offside milimétrico, pero offside. Nos hacía la consulta aquí en la zona de las preferencias. Una etapa donde le costó a Cerro, si bien el comienzo, pero eran ¿cuántos minutos? Minuto y medio de presión. Tuvo una Vegetti sobre el travesaño, una buena corrida de Mosquera, pero después ya comenzaba a mostrar todo lo que podía dar del medio para arriba. Miro la retirada y algunos le reclamaron, Se retiraba Cerro y algunos se pararon. Una mezcla de algunos que le aplaudieron al equipo y otros que se pararon a decirle algo a algunos jugadores. Habrá que ver quién, porque está del otro lado, pero algunos salieron a reclamar allí a los jugadores, algunos hinchas principalmente de la zona de la cabecera norte. Decía, había arrancado bien en principio Cerro hace minuto y medio, 2, con cierta presión. La situación de Vegetti que tuvo después del centro de Domínguez, pero después rápidamente comenzó a ganar en el medio campo Ameliano. La velocidad de Elvio Vera, el trabajo de Servián por izquierda, que en el inicio también tuvo una muy buena jugada por izquierda. Situaciones que fueron ganadas por los laterales, y eso es que Chaparro dentro de todo está haciendo un buen trabajo, pero principalmente el lado defensivo. En más de una vez le salvó la espalda allí a Pérez o a Quintana, en algún momento en función defensiva, ante la ausencia de la Rivero, que así como todas las cosas será por un tiempo importante. En lo que puede también se proyecta el chico, pero desde el agarre, la actitud está cumpliendo. A veces no puede solo, tenía que marcar a uno o dos que se anticipaban, que ganaban, que se movían bien dentro de la función en ataque del cuadro de Ameliano, que es un equipo muy bien trabajado por Roberto Dani, que ya decíamos viene con una serie de partidos encima con victorias. Es cierto, había empatado el último juego, pero desde rendimientos viene muy bien Ameliano últimamente, a diferencia de Cerro, que le ha costado ganar en los últimos 3 partidos, a diferencia de Ameliano, que no pierde los últimos 3, que fue empate y victoria en los anteriores del equipo de Ameliano. Un equipo bien paradito, ordenado, rápido, el medio para arriba. En cuanto a Cerro, le costó, inclusive desde la posición de la pelota, 60-40 a favor de Ameliano esta etapa inicial, porque por momentos se estaba lento Piris Damota, no había mucha reacción de Gastón Jiménez. Cuando tenía la pelota Gastón Jiménez también estaba errático, algún tiro libre con algún centro que no tuvo destino de la cabeza de sus compañeros. Una de ellas la penúltima jugada, el centro, 7 jugadores de Cerro dentro del área, pelota que cruzó toda esa zona del área chica, no aprovechó la situación, el momento. Por momento decíamos de la velocidad de Servián, el trabajo de Freddy Vera. Larralde me gusta bastante, ya hace un par de partidos que vengo siguiendo a Larralde, salvando las distancias de ese rasgo. ¿Se acuerdan? Nagnovic, que en su momento estuvo en Guaraní, en Cerro, más o menos así, de buen pie. Hoy colaborando también un poco en la marca. Él roba una pelota allí en una duda en el ataque de Cerro, lo que parecía ser una conexión del medio para arriba allí con Piris Damota. La sesión con Cristian Paredes, roba muy bien Larralde. Él gana para que después se una muy buena contra que casi termina en gol de Ameliano, que de los dos es el que estuvo más cerca de poder anotar. Inclusive con la velocidad, con el rendimiento, si bien no fueron tiros certeros, pero desde la peligrosidad en cuanto a lo que fue la proyección de juego, con situaciones con chances que se fueron presentando dentro del desarrollo del partido en sí, fueron a favor de Ameliano dentro de esta etapa. Cerro no está luciendo, le está costando, lo pudo haber ganado el cierre de la etapa, sí, pero fue milimétrica la posición allí de Iturbe, que reclamó bastante la gente de Cerro, que terminó en el cabezazo de Pérez, mejor dicho, de Paredes, pero estaba levemente adelantado Iturbe. Hacemos una pausita por aquí,
porque ya vamos a contactar con los compañeros que están allí en el Defensores para lo que se vendrá entre Olimpia y Libertad. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Gracias, Jorge. Un saludo a Jorge Calzada, a todos los compañeros. Aquí todavía no. Sí, difícil el estacionamiento, pero en fin, estamos, porque eso no refleja la cantidad de público todavía aquí en el Defensores. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Saludos a los compañeros y a la audiencia. Sí, la verdad que cuando íbamos a estacionar yo pensé que íbamos a tener mucho más gente ya dentro del estadio. Todavía no, pero bueno, faltan 1 hora y 8 minutos, lo que significa que la gente va a ir llegando. No sé el reporte de la cantidad de entradas vendidas, pero me imagino que más de 20.000 personas vamos a tener el día de hoy aquí en el Defensores, donde Olimpia va a defender la posibilidad de seguir siendo el único puntero. Gana y ya no le importa ningún resultado. Si empata va a estar en incertidumbre, ni hablar si pierde, pero por supuesto Olimpia tiene todo para seguir siendo el puntero, y veremos cómo arma el equipo Francisco Arce con todos los lesionados, las bajas que tiene del partido que perdió ante Rubio Ñu. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Olimpia hace 4 cambios con respecto al Superclásico. Creo que esto tiene que ver más bien con la seguidilla de partidos. Por ejemplo, cambia en defensa y juega Gustavo Vargas y no Juan Vera. En mitad de cancha aparece Eduardo del Mas de entrada y cambian los extremos. Hoy juegan Franco Alfonso y Thiago Caballero como titulares. Y sobre lo que decía Ricardo, la situación de lesionados, decisiones técnicas, Francisco Arce realiza 5 modificaciones con respecto al partido anterior, y de entrada hoy pone a 2 juveniles, lateral derecho Samuel Villalba y extremo por derecha Pedro Villalba. Las novedades en el equipo de Chiqui Arce. Finalmente Carrizo no va de entrada en este partido. Cuando quieras, Arturo, confirmados Olimpia y Libertad. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Olimpia en el arco 1, Gastón Olveira. Lateral derecho 27, Raúl Cáceres. Los centrales, camiseta 14, Gustavo Vargas. 2, Brian Ventaverri. Y por izquierda 15, Mateo Gamarra. 5 mediocampistas, por derecha 35, Franco Alfonso. Los 3 del centro, 5, Juan Fernando Alfaro. 6, Richard Ortiz, capitán de equipo. 20, Eduardo del Mas. Fútbol a lo grande. Y por izquierda 24, Thiago Caballero. Único delantero 17, Adrián Alcaraz. El equipo dirigido por Pablo Sánchez, pero que hoy está suspendido. En la banca estará su asistente Leandro Martín. Los suplentes: Sebastián Lentinelli, Alejandro Silva, Fernando Cardoso, Alex Franco, Hugo Sandoval, Aníbal Chalá, César Olmedo, Juan Vera, Rodrigo Pérez, Hugo Quintana, Romeo Benítez y Luis Abreu. A continuación, equipo titular de Libertad. En el arco 12, Rodrigo Morínigo. La zona defensiva 34, Samuel Villalba. Cuando el fútbol lo llamaba 5, Diego Viera. y a la cancha iba a gritar. 4, Néstor Jiménez. Y negras las banderas que ondulaban sin cesar. Y 17, Matías Espinosa. A la barra que cantaba al querido Libertad. En mitad de cancha por derecha 23, Pedro Villalba. Dale, dale, campeón. Los 2 del centro, 6, Álvaro Campuzano. Libertad, dale, dale, libertad. 26, Ernesto Caballero. Por los senderos de glorias, mi querido Libertad. Y por izquierda 14, Alexis Fretes. Los 2 de punta, 19, Jorge Recalde.
Las banderas que ondulaban sin cesar. Y 10, y capitán de equipo, Lorenzo Melgarejo. El cuadro dirigido por Francisco Arce. 10, Lorenzo Melgarejo. Suplentes en Libertad, Ángel González, Federico Carrizo, Gustavo Aguilar, Hugo Martínez, Amín Molinas, Rodrigo Acuña Vera, Thiago Fernández, Santiago del Valle, Cristian Martínez, César Recalde, Juan Bernal y Stephen Díaz, Arturo. Contando lo de Libertad, decía vos, Samuel Villalba, ¿verdad? Sí, Samuel Villalba, 17 años, lateral derecho, estuvo el año pasado al servicio de la selección sub-17 en el Mundial, jugará su segundo partido en primera. Él había debutado ante Recoleta en el sintético del Ricardo Obrego, jugó 45 minutos. Y el otro juvenil de entrada es Pedro Villalba, extremo por derecha, también de la selección sub-17 del año pasado, solo que él con un poco más de rodaje porque él había debutado con Ariel Galeano ya cuando tenía 15 años y ya tiene un poco más de partidos en primera. Y después si uno mira la banca, Arturo, hay muchísimos juveniles: Rodrigo Acuña Vera, Thiago Fernández, Santiago del Valle, Cristian Martínez, que volvió a préstamo de Trinidense. ¿Y Hugo Martínez qué se hizo? Hugo Martínez hoy está suplente. Son 5 los jugadores, 4 los jugadores, por así decirlo, bien de primera que tiene la banca: Carrizo, Aguilar, Hugo Martínez y Amín Molinas, que volvió a préstamo de mayo. Después todos son juveniles, citaba Rodrigo Acuña Vera, Thiago Fernández, Santiago del Valle, Cristian Martínez, César Recalde, que todavía no debutó en primera, Juan Bernal, que tampoco debutó en primera, y Stephen Díaz, que es otro que volvió a préstamo de General Caballero de Mallorquín. O sea, hoy con lo justo se armó Libertad, atendiendo que por lesión no está Iván Franco, quedó fuera Lucas Sanabria, quedó fuera Iván Ramírez por lesión, y por decisión técnica Marcelo Fernández. Ese es el panorama de Libertad para hoy. Y con relación a después de cuánto tiempo titular el Pollo Recalde. Recalde jugó este año un partido de titular, ante Guaraní jugó, realmente jugó muy mal ese día. Después perdió el puesto ya ante Rubioñú, que estuvimos el viernes pasado. Miro aquí los apuntes. No, ni siquiera ingresó. Después de Guaraní ya no volvió a tener la chance de jugar, así que hoy, después de 3 partidos, recobra la titularidad Jorge Recalde, acompañando a Lorenzo Melgarejo en el conjunto liberteño. Bueno, esto con relación a Libertad, y repasamos lo de Olimpia nuevamente, la variante que está teniendo este equipo de Vitamina Sánchez. La presencia de Vargas por Vera, ¿verdad? Sí, retorna Gustavo Vargas por Juan Vera, cambia los extremos, Franco Alfonso por Fernando Cardoso, Thiago Caballero por Hugo Quintana. De hecho, Hugo Quintana salió lesionado la vez pasada. Y Eduardo del Mas aparece de entrada por Alex Franco. Son las 4 variantes del equipo de Vitamina Sánchez para jugar ante Libertad. Bueno, ¿y solo Adrián Alcaraz arriba? Sí, solo Adrián Alcaraz arriba. En principio acomodamos así, Arturo. Igual yo no descarto que al final del Mas se tire por izquierda y sea 4-4-2, Thiago con Alcaraz. Pero como viene jugando con 3 volantes centrales en todos los partidos, acomodamos así. En principio lo ponemos a Eduardo del Mas de interior. Igual una vez que se acomoden los equipos en cancha vamos a estar quitándonos esa duda. ¿El árbitro? El árbitro aquí es Juan Gabriel Benítez, líneas Eduardo Cardoso, Milciades Saldívar, cuarto Aldo Quiñones, VAR Derlis Benítez y AVAR Eduardo Brito. Pero no hay mucho público todavía, Víctor. Todavía no. Yo creo que hoy llegamos con lo justo a 20.000 personas. Hoy vamos a estar por debajo del promedio. Entiendo que tiene que ver con el día de semana, la continuidad, la seguilla de partidos. Por ahí el público se prepara para la próxima semana ante Trinidense, hay viaje a Ciudad del Este el sábado. Hoy vamos a estar por debajo del promedio. Olimpia venía entre 24 y 26.000. Yo creo que hoy llegamos con lo justo a 20.000 espectadores para este partido. Vamos a estar pendientes también de... una cosa, Real Madrid eliminó a Benfica. Sí, terminó ganando 2-1 Real Madrid a Benfica. El partido más comentado, no tiene sustituto de información con el debido respeto de los demás. Este era el partido. Todo lo que pasó, no al racismo que levantaron los hinchas del Real Madrid. El Real Madrid le ganó al Benfica 2-1, así es. Exactamente, 2-1 terminó el partido el día de hoy y la serie, por supuesto, 3-1. En un momento Benfica asustó porque empezó ganando, rápido lo empató Real Madrid y en el segundo tiempo marcó el gol decisivo. Bueno, y mañana acá a las 19 juega Guaraní. Mañana juega a las 19. Sí, como novedad en Guaraní, aprovechando, Arturo, ya vuelven Mansur y Barbote a la convocatoria. Creo que Mansur va a ser titular, lo de Barbote habría que ver, o si no está Daniel Pérez para jugar de entrada como lateral derecho. Muy bien, mañana vamos a estar más todo el día del partido a las 19. El juego entre Guaraní y Juventud de las Piedras, que hubo empate el primer partido 0-0. Y ustedes saben la eliminación de los de mayo.
Carabobo va a ser el rival de Cristal en siguiente fase de Copa. Y vamos nuevamente a cancha de ganarlo, Jorge. Gracias, señor. Aquí Cerro tendrá variante. Y hablando de mañana vamos a analizar en la mesa. Bastante polémica la acción del gol. Ahora tuve acceso a la reiteración y si esto termina así, yo creo que Cerro se va a quejar del gol que le anularon. Esto está por comenzar en su segunda parte. Señores, vendrá la orden del juez. Mueve a Meliano. Comenzó el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Muy bien, la pelota en la salida para el conjunto de Ameliano. Va recapturando rápidamente Cerro Porteño con Aliceda, que ya está dentro del campo de juego en el conjunto de Cerro Porteño. Señores, pelota de Chaparro para el Ciclón. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores con todas tus caras desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. Ahorra con caja mutual y con 200.000 llevas tu mochila, pileo y préstamos de 10 millones. También lleva la mochila, la vuelta clase y ya llegó la caja mutual. Está cargando Cerro, pelota arriba. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y le sacó a Vegetti. Salió Pablo Vegetti, ingresó Aliceda a la cancha. Aliceda, salió Pablo Vegetti. Se quedó Vegetti en el banco, señores. Salida para Meliano. Todos hablan del Mundial con el Slot del Sol. Vas a ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más juega, más chances de ganar. Imposlotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales en Catedral hasta el 27 de febrero. 60% de descuento en productos seleccionados. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Gastón Jiménez tiene la pelota para el conjunto azulgrana. Levanta el esférico para Piris Damota. Bajando para Liceda. Retrocede sobre la zona izquierda. Allí se muestra Chaparro. Hace el esfuerzo. Alcanza la pelota. Ameliano regresó con los mismos 11. La pelota de Chaparro buscando la salida. Cerró. Automóvil Supli, tu Leo Confianza Repuestos. Hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llegate a tu casa. Rinde más, instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. El clásico ya lo había cambiado a Vegetti. Ocurre de vuelta hoy. Ahora en el comienzo, ya en el comienzo del segundo tiempo. Vamos a ver aquí quién pasa a jugar. En realidad va a ser un formato diferente allí en ataque. Sin la presencia del rasgo del 9-9. Un poco más arriba ahora Iturbe junto con Mosquera y por detrás de ellos se ubica Aliceda. Saque de costado cerca del banderín para Cerro. Tu Piruizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Mosquera con la pelota carga, Cerro Porteño. Va Mosquera, quiere colocar el centro. Balón que toma vuelo, tiene destino el recién ingresado Aliceda. Golpea de cabeza Franco. Recoge Chaparro, la pelota le va quedando a Aliceda. Cruza Franco la marca, despeja al zaguero de Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Iturbe apunta casi, logra desviar. Llegó de vuelta a Cerro, quedó en el piso Iturbe. Por ahora, señores, habrá salida por Ameliano. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Y en esta posición de 9 se metió Iturbe después de la buena acción sobre el perfil izquierdo. Por lo menos en el inicio, el que está un poquito más despierto en el partido es Cerro. Tiro de esquina que favorece a Cerro Porteño. Tu Piruizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Era tiro de esquina, pero el árbitro dice no. Se quiso avivar Mosquera, Piris Damota. Suben los zagueros. Finalmente, tiro de portería. Saque de meta para Meliano. El verano se disfruta cuando se prende por la auténtica Toscano Pizza y el para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Se apura Paredes, la pelota le queda a Mosquera, gol de Cerro, está. Y saca Martínez. Martínez le saca el gol al colombiano Mosquera, que le pegó con la pierna derecha. Logra meter la pierna zurda al arquero Martínez, salvando el arco de Ameliano, niño. Quedó la duda si terminó buscando entre centro o tiro largo, pero sí, Martínez salió bien también para checarle allí. El ángulo de disparo del colombiano era bastante cerrado. Intentó Mosquera allí en la salida. Desde la actitud, por lo menos, Cerro mejoró el comienzo de este segundo tiempo a lo que fue el cierre de la etapa.
Comenzó mejor Cerro, que se aproxima buscando el primero. Para instalar tu industria, Fabrica Organización Centro Industrial de Billetón y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen en Paraguay. Entre dos la presión sobre Mosquera, que logra zafar, coloca centro, la pelota para Iturbe. Le queda Piris Mota, no pudo rematar. Despeja Falabella, insiste Iturbe en la presión. Logra perder el balón ante la marca de Larralde. Quiere el contragolpe. Chaparro se cruza en la marca. Pierde ante la marca de Larralde. Se viene Ameliano con Cabral. Transferencias que nunca llegan. Deja entrar en la escuelita. Asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal Caos. Expertos en la colocación de videos templados. Te voy a echar minutos y más. Síguenos en redes sociales. Crystal Caos, cristalizando sueños. Paredes para Cerro. Intenta Cristian Paredes. La marca en el fondo. De Jonathan Benítez. ¿Cuánto más daría? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto. Indica Jorge. Y por ahora Mediano Cerro están empatando 0-0. Y su seguro Chaco. Intenta el contragolpe. Servián. Se arroja Domínguez. Mauricio Domínguez en la marca. Último impacto en el futbolista de Ameliano. Saque de manos en su terreno para Cerro. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participante de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la vista con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes Peiriga. La pelota de Quintana casi se complica. Y para no hacerlo, retrocede todo con el arquero. Comienza desde el fondo Arias para Cerro. El juego 0-0. En Rumbos estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tiene la pelota Fabricio Domínguez para Cerro Porteño sobre la zona derecha. Cargando el conjunto azulgrana del equipo de Baba. Pide el balón Mosquera, el colombiano. Se acerca también Iturbe. Balón para Juan Manuel. Va Iturbe. Levanta sobre el sector izquierdo. Chaparro no alcanza. Imprecisiones en Cerro. Muy fuerte el pase de Iturbe. En esta era buena la intención, pero se equivocó en el pase de Iturbe, en esa intención de jugar sobre el sector izquierdo, derecha, izquierda. El pase de Iturbe para Chaparro. Señores, el partido está 0-0. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y también por la fecha 7 de fondo, Olimpia Libertad con todo el equipo de fútbol a lo grande desde el Defensores del Chaco a las 20:30 horas con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez y en el bar Derlis Benítez. Y en simultáneo, Trinidense Luqueño en el Luis Salinas. Dame tiempo porque Babel Paredes dentro del área. Carga Ameliano, remata al arco afuera. Llegó el equipo de Ameliano, se apuró en esta Abel Paredes que tenía buen ángulo, niño. Sí, entre centro y tiro largo terminó siendo un centro que se fue abriendo de más de Paredes. Primero con Servién ganando por izquierda, buena conexión. La primera donde sobrepasa 3/4 de cancha en este segundo tiempo. Ameliano, que en el primero tuvo algunas chances, algunas situaciones donde pudo haber anotado. El partido está 0-0. El comentario Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Soltó la pelota al arquero, gol de Cerro, vino afuera Iturbe. Iturbe afuera. Julio González logró bloquear. Metió la pierna derecha. Error de Miguel Martínez. Soltó increíblemente la pelota. Iturbe, que estaba pescando allí, le pegó con la derecha. Y González bloquea oportunamente. Tiro de esquina para Cerro. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Un centro algo complicado, pero es cierto, parecía fácil de embolsarlo, de asegurar esa pelota. Pierde Martínez, se genera el enredo. Le queda para la pierna menos hábil allí a Iturbe, que saca el derechazo, pero también todo el mérito de González, que Cutito se cruzó. Salvó al tiro de esquina, pero todo se origina después del error de Martínez, el arquero. Señores, vendrá el córner de Aliceda. Sobre la zona izquierda, punta Ignacio Aliceda, pelota arriba Martínez con golpe de puños. Logra sacar el arquero de Ameliano. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco, su que café traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Mañana por la Copa Libertadores en el Defensores del Chaco, las 19, Guaraní, Juventud Las Piedras. Arbitraje del chileno Cristian Garay. En el bar su compatriota Fernando Oveja. El partido, la ida terminó 0-0. En Concasa, acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Banco para colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Banco crece desde la raíz. Ahora Ameliano es el que propone fútbol en ofensiva sobre la zona derecha. Va Larralde.
Larralde levanta la pelota sobre la zona derecha. Pica Franco otra vez con Larralde. Valentín Larralde se asocia con Elio Vera. Cierra las piernas Quintana. Cuando iba Elio Vera, se viene Paredes. Cristian Paredes de contra para Cerro. Mega Farmi, descuentos del 50% en productos del cuidado personal, 20% con corre, crédito y débito Itaú. En punto, Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras exceso, un cupón electrónico, productos, información, cupones extras. Venía el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Mosquera y el centro, pelota al área, las manos de Martínez. Atento Miguel Martínez, saca rápido con Elvio Vera. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contrata al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria de su inversión más. Está el gol de Ameliano Elvio Vera. Deja para Freddy Vera, gol en camino, vino. Quintana salvó. Salvo Quintana, señores, el arco de Cerro. Gran contragolpe de Elio Vera para Freddy Vera. Y cuando estaba Elio para definir, se arroja oportunamente Quintana salvando el arco de Cerro Niño. Salvo aquí el defensor de Cerro, pero que era muy buena en la corrida. Se juntaron los Veras. Elio, que ganó del medio campo, se dio para Freddy por derecha, que apareció destapado. No, fue individualista aquí el otro Vera. No buscó el disparo al arco, sino buscó el pase para Elvio Freddy. Y en el momento preciso oportuno, cuando se lanzaba a puntear el disparo al arco, apareció Lucas Quintana salvando lo que parecía ser el gol de Emiliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando Ameliano Cerro 0-0. Y su seguro Chaco. El puntero del campeonato Olimpia juega a las 20:30 en el Defensores del Chaco frente a Libertad. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contrata al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases, comprando 4 cubiertas, como te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Kumo, mejor en todos los caminos. Insiste Ameliano, va a Servián el disparo al arco, bloqueado, me parece que era córner. No dice el árbitro del partido, Servián remató. En principio pensamos en la pierna de Domínguez, el árbitro dice no. Es saque de meta para el equipo de Cerro Porteño. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroca. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sigue alentando el público de Cerro, pero hasta aquí el equipo no responde dentro del terreno. La pelota de Larralde para el conjunto de Ameliano. Se asocia yo con Jonathan Benítez en mitad del terreno. La apertura para Abel Paredes otra vez con Benítez. Busca la salida Ameliano. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro simple te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Creo que Iturbe pidió cambio. Se vendrá otra variante en Cerro Porteño. Se viene Jonathan Benítez para el equipo de Ameliano. Sábados de descuentos en supermercados Stock. 15% con tarjeta crédito Itaú y 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Como la Albirroca dejará su marca en el Mundial los cortes premium del Short TV. Llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroca. Amonestado Gastón Jiménez. Jiménez amonestado. En el conjunto de Cerro Porteño, en instantes, Jonathan Torres en Cerro. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se va a Mosquera, igual una mezcla entre aplauso y algunos que se le van al colombiano. Ingresó Jonathan Torres al campo. Jonathan Torres se fue Mosquera. Tiro libre en su terreno, tiro libre para el equipo de Ameliano. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equivol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Pica Cabral sobre la banda derecha, quedó tendido un futbolista de Cerro. A la pasaba allí Julio González, amonestado. Amonestado el futbolista de Ameliano, creo que es Franco, Fabián Franco, primer amonestado en el equipo de Ameliano. La Plata Empeños, la primera casa en pedidos del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Quinti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Quinti y Ferropar construyen contigo. Cerca de los 14, etapa complementaria, el juego 0-0. Chaparro lo busca, Aliceda lo encuentra el delantero. Va Aliceda, encaró a Aliceda, quiso sortear la marca de González. Se cierra bien Julio González. Chaparro en el rebote de
deja para Jonathan Torres. Anticipa Jonathan Benítez. Se queda con la pelota Pizamota. Juega por abajo. Pérez para Cerro. Para exigir al máximo tu motor Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UT, información que transforma tu futuro. Cuando decía el gesto Iturbe en la anterior, no era por el del cambio, sino era por el gesto de Mosquera. Porque al parecer terminó con alguna molestia física, alguna molestia Mosquera, que terminó pidiendo el cambio y Iturbe eso le comunicaba al banco. Avanza Cerro. Pizamota intentó bajar para Jonathan Torres. Se queda con la pelota el arquero Martínez. Va a reponer el equipo de Ameliano. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clase con Electroban. Descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0182 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Larralde con la pelota que solo está Servián. Ya pidió la pelota Servián, le indica también Nani que cedan el pase a Servián, pero ahora ya está la marca sobre él de parte de Domínguez. Va Abel Paredes sobre Elvio Vera. Avanza el equipo de Ameliano, le queda Cabral, tocando para Abel Paredes, cruza Quintana. Busca la salida, Cristian Paredes para Cerro, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Que sigue el empate aquí en el Señorico. Ameliano, Cerro, 0-0. Eso seguro Chaco. A la par de Olimpia, Libertad 20-30 en el Defensores del Chaco. Itagua, mismo horario, Trini vence Luqueño. Rosada habla, no tienda online de casa. Rosada, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no tienda online de casa. Rosada. Termocalentadores Peiza, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo EPB. Chaparro para Liceda, le queda Cristian Paredes, casi a la media luna, otra vez con Chaparro. Lo busca Gastón Jiménez, pase de primera para Fabricio Domínguez. Apertura para Iturbe en el mano a mano con Abel Paredes. Iturbe pisó el área, Paredes. Cruza la marca, Abel Paredes, tiro de esquina para Cerro. Tupirubi ya, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la banda derecha le pega con la zurda Iturbe. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creas para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya potencia que nos une. Múnich original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Atención con este córner de Iturbe con la zurda frágil. Despeja como puede ver al remate de Gastón Jiménez. Mal lejos afuera, no pasó nada, niño. Fue para el estacionamiento del supermercado, lejos y afuera, sí, no les miento. Superó toda la gradería del Vallado Olímpico, fue al estacionamiento. Esa pelota que mal le pegó en esta Gastón Jiménez. Eso que le quedó relativamente bien esa pelota para el zurdazo. No le están saliendo las cosas a Gastón últimamente. El Cerro intenta, busca Cerro, pero no está teniendo claridad en sus avances. Saque de mete para el equipo de Ameliano. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búsquelos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo y Rosángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Accesos Surcas y Perfecto Socorro, Ñembí. Venta 083 30 88 13 Re San Justo, Hierro. Despeja como puede Pizamota la pelota de Jonathan Benítez. Falta de Cristian Paredes sobre Jonathan Benítez que está en el suelo. Señores, tiro libre, campo rival, tiro libre para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellamen 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se va recuperando de a poco Jonathan Benítez, centrocampista de Ameliano, tiro libre, le pega Abel Paredes con la zurda. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco, Uniones Café, Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Falabella se acomoda y va a despejar con la zurda. Lo persigue Jonathan Torres. El balón para Cabral. Perdió el esférico. Recoge el rebote Jonathan Benítez. La pelota para Abel Paredes. Se viene Cabral. Construye la ofensiva Ameliano. Vuelve a equivocarse Cabral. Rebote para Gastón Jiménez. Pica solo a Liceda. Se alcanza. Puede estar. Va Liceda cerca del área. Encaró a Liceda. Buena marca por parte de Julio González. Insiste a Liceda. Se quiere acomodar. Se equivoca en el pase. No pudo Jonathan Torres. Y se viene desde el fondo Larralde para Ameliano. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Convocatoria 2026 posgrado. Formate con docentes referentes del sector. Consulta al 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la Americana. Amonestado Cabral, Raúl Cabral, tarjeta amarilla para el hombre de ofensiva de Ameliano que prepara un cambio. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chaco, Mer Automotores. Con recuperar la actividad de tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A de un evolucionamos juntos. Se perfilan Estivel Moreira
y Jorge Sanguina para ingresar en el equipo de Roberto Nani. Hablamos de Ameliano. El balón le va quedando a Gastón Jiménez sobre línea central. Descargando para Robert Pires Zamota. La pelota para Matías Pérez. Piensa Pérez. Lo persigue el Vera. Se viene Pérez para Cerro. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila afiliados y préstamos de 10 millones. También lleva la mochila. La vuelta a clase ya llegó la Caja Mutual. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Ciel más 50 @ el Paraguay. Sube Quintana sobre la zona derecha. Cruza la marca Abel Paredes. El rebote le va quedando a Fabricio Domínguez. Gastón Jiménez elabora para Cerro. Descargando para Pérez que está en ofensiva. La pelota para Jonathan Torres que tiene que salir a buscar el esférico en 3/4 de terreno de espaldas al arco. Chaparro quiere colocar al centro. Va Cerro buscando el primero aquí en cancha de Nacional. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega, gana un viaje topado con la Oriciva. Más jugas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales en Catedral hasta el 27 de febrero. 60% de descuento en productos seleccionados. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral. Vamos a cuidarte. Centro de Cristian Paredes. Atento, controla al arquero Martínez Damaliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que van empatando a Mediano Cerro Porteño 0-0. Y su seguro Chaco. Se manda el ataque Falabella, se confió, dejó a 2 de Cerro en el camino, pero se equivoca en el pase. La pelota se pierde por el fondo, señores, habrá salida para Cerro, estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Se vendrá Cecilio del lado de Cerro y se vendrán Moreira y Sanguina del lado de Ameliano. Dos variantes del lado de Ameliano. Primero Sanguina, que va a ingresar con el 28, se da Freddy Vera. Y el otro que va a ingresar es Tivel Moreira, camiseta 8. Ahora va a levantar el cartel allí al cuarto árbitro. El otro que se va Cabral. No le gustó el cambio a Vera. Se va sacando allí la pulsera, unas cositas. No le gustó el cambio a Freddy Vera. Y del lado de Cerro se vendrá Cecilio con el 10. Camiseta 10 para Cecilio. Se va Gastón Jiménez. Muy bien, los cambios aquí en cancha de Nacional. Pelota para Cerro. Automóvil Supli, tu aliado de confianza. Repuestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70%. Repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa. Ni demás, no instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Buscando la salida Cerro Porteño con Quintana. Saca Lucas Quintana. Pelota para Cecilio. No alcanza porque está primero Paredes. Abel Paredes descargando sobre Larralde. Valentín Larralde para Abel Paredes. Abel Paredes juega para Larralde. Toca en campo rival del equipo de Ameriano. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Peta, Itagua. Coronel Oviedo, Villarrica, Cabasucio, al este, Carapeo, Pilar. Unisal. Cristian Paredes con la pelota, protege frente a la presión de Larralde. Le queda Fabricio Domínguez. Falta allí de Alex Servián, que va a ser amonestado. Tiro libre en ataque, tiro libre para Cerro. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billetes unidos, comunicado al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaule, la camioneta al mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Prueba hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. 22 clavados de la segunda etapa. El partido sigue 0-0. Cerro tiene un tiro libre en ataque. Pusieron mal toalla su número de cuenta. Deja entrar en la escuelita. Asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro. Cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Le va a pegar a la pelota Pires Zamota sobre la zona derecha. Tiro libre que favorece a Cerro Porteño. Se perfila el centrocampista del Ciclón sobre la banda derecha. Apunta y envía al centro. Balón que toma vuelo. Pelota arriba. Saca Martínez. Le queda el rebote a Cristian Paredes. No le pudo pegar bien. Despeja Julio González para Mediano. Pay tu Moto Buller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde Los Viñedos de Álamos en Mendoza, que acompaña un brindis con la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Sanguina bajó la pelota, pero cerca estaba Pires Zamota. Le quita el balón el volante de Cerro, va Pires Zamota. Levanta la cabeza también el esférico bastante largo para Jonathan Torres. Corre Jonathan Torres dentro del área, tira, vino. Gol, 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 gol. Gol del Cerro, gol del Ciclón, gol de Jonathan,
Gol de Torres. Jonathan Torres aprovecha esa parábola rara de la pelota a media altura allí dentro del área. González y Falabella no pudieron. Jonathan Torres le pega con la zurda. Se arroja Miguel Martínez. No puede evitar que esa pelota se le meta. Intentó mandarla al córner. Se le fue metiendo lentamente esa pelota al fondo. Señores, Cerro venía buscando, presionando, martillando, encuentra el premio. Pasa al frente aquí en el Arseniorico. Fecha 7 de la apertura, Meliano 0, Cerro Porteño 1. Jonathan Torres para el Ciclón. Monumental. En la primera importante que tiene Torres después de ingresar al campo, apareció el Boconcito con su festejo tradicional allí, abriéndose la boca. Aquí estoy yo, dijo en el gol. Esa parábola rara que decía Jorge Casal en su relato, el rebote, se posiciona muy bien, le queda de forma perfecta para su pierna izquierda. Algo más podía hacer el arquero, habría que ver. Quedó con alguna molestia después Martínez, que antes ya había dudado en una acción. Abajo, cruzado. Vence la tirada del arquero Martínez, insistía Cerro, tuvo algunas también de contra Ameliano. Uno de la casa, uno que ya estaba en Cerro. Apareció Torres, el Boconcito, para darle al primero a Cerro ante Ameliano en el Arseniorico. Momento del gol. 23 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros Villa Jorge. Señores, Ameliano 0, Cerro 1. Y su seguro Chaco. Está ganando el Ciclón con el gol de Jonathan Torres. La pelota le va quedando a Liceda. Encara Liceda, toca para Cecilio Domínguez. Esto lo obliga a Meliano a salir a buscar el empate. Cecilio tiene la pelota, quiere el segundo Cerro. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.D. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Va Torres, apunta, se apuró, impacta la pelota en Falabella. Le queda Cristian Paredes, centro para Torres. Cecilio no pudo, pide mano. Piden penal los de Cerro, no dice el árbitro. Saca la defensa por intermedio de Julio González. Recupera Pérez para Cerro. Informa personal, elegir la conexión total, personal Flow. Podemos repetir los equipos confirmados para Trinidense Luqueño, Jorge. Muy bien, adelante Rodri. En el arco de Trinidense, Matías Dufour, Nelson Gauto, Luis de la Cruz, Ronaldo Báez, Fernando Romero, Pedro Zarza, César Benítez, Alan Morínigo, Diego González, Agustín da Silveira y Clementino González. Por su parte, Luqueño, en el arco Alfredo Aguilar, Alexis Villalba, Paul Riveros, Ángel Benítez, Santiago Campos, Fernando Benítez, Sebastián Quintana, Sergio Díaz, Giovanni Bogado, Walter González e Iván Maggi. Informó personal, elegir la conexión total, personal Flow. Carga Cerro, la pelota le va quedando a Liceda para Piri Jamota. Saca Julio González para el equipo de Meliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de la salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, se veía la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, pelota para el equipo azulgrana. Se frenó totalmente el elenco de Ameliano a partir del gol de Cerro. Le cuesta la reacción al conjunto de Nani. Pelota para el Ciclón en su campo. Tokio prende la pasión. Ron Fortín Coco se unió en capitulación, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Domínguez levanta la pelota, le va quedando sobre la zona derecha al autor del gol, a Jonathan Torres al piso. Desplazó con la mano pidiendo falta. Que al parecer se viene el bebé también porque hizo el festejo de meterse la pelota bajo la remera allí. El Bocón Torres y un festejo particular igualmente en la anotación del gol. En la primera que tuvo, la mandó a guardar Torres de zurda. Se vendrá Yala en el equipo de Ameliano. En Concasa, Caladrillo, Tejadora, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En verano paga con tarjetas Banco, en bodegas, restaurantes, supermercados y laterías de Sambre Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Banco, crece desde la raíz. Se va metiendo Elvio Vera, coloca centro, balón arriba, Arias. Se queda con la pelota el arquero de Cerro Porteño, busca la salida del Ciclón. Miércoles de ahorro, descuentos del 50% en productos del cuidado personal, 20% con personal PQR en Punto Parma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras, es un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar.
La pelota por el medio. Cristian Paredes baja de cabeza. Le va quedando Juan Manuel Iturbe. Iturbe tocando sobre la presencia de Piris Damota. Apertura sobre el sector izquierdo. Allí está Aliceda. El mano a mano con el marcador. Julio González gana Aliceda. Lo persigue González. Buena recuperación de Julio González. Se queda con la pelota el zaguero de Ameliano. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Luego de este partido con Arturo, Ricardo, Víctor, todos los compañeros. 20-30 en el Defensores del Chaco. Olimpia frente a Libertad. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroca. Aposta la sponsor oficial del Albirroca. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se fue Alex Servián a la cancha, Luis Ayala a la cancha, el cambio en el equipo de Emiliano Ayala por Servián. El cambio en el equipo de Nani, va Sanguina de cabeza. Abel Paredes lo encuentra, Jonathan Benítez. Jonathan Benítez con la pelota, le va quedando otra vez Abel Paredes, Paredes por el medio para Steven Moreira. Quiere el empate Emiliano. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Instagram Bema y Flores. Atención que va Cecilio Domínguez dentro del área. Puede estar el segundo remate con la zurda. Al arquero y Jonathan Torres, pero el banderín estaba arriba, señores, anulado. Es pelota para el equipo de Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica corte. Ameliano 0-0-1. Y su seguro Chaco. Saca Elvio Vera para el equipo de Ameliano. Sábado de descuentos en supermercados Stock, 15% con tarjeta crédito Itaú, 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Como la Albirroca dejará su marca en el mundial los cortes premium de Short TV con el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroca. Y hace rato no generan situaciones Ameliano, salvo casi ese comienzo de la etapa 2 del partido, una corrida de Frei Vera con Helio, después se apagó Ameliano, creció Cerro. La verdad le vinieron bien los cambios, no es por Vegetti, pero hay una mejoría en Cerro, coincidentemente desde que él no está en campo, pero también los demás están corriendo. Licea le hizo bien al partido, Torres en la primera que tuvo ya aprovechó. Paredes también allí en el medio campo se va consolidando en el medio. El ingreso de Cecilio de a poquito le da mayor fútbol a Cerro. Y también pelotas perdidas. En esta intentó controlar Cecilio, pero se le fue. Sigue ganando Cerro 1-0. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en 2 horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La RAL en Cari, escapó de la marca de Jonathan Torres. Va la RAL de Valentín, la RAL de pelotazo largo para el recién ingresado Ayala. Hace el esfuerzo Ayala, llega la pelota frente a Chaparro. Encaró, buena marca de Chaparro. Logra sacar el lateral de Cerro, pelota en ofensiva para Ameliano. Y recordamos que en Argentina marcó Enzo Jiménez en la victoria de Rosario Central 2-1 contra Gimnasia de La Plata. Carga el equipo de Ameliano Cerro, prepara otra variante, se vendrá Fabricio Peralta. La pelota para Ayala, Ayala para el equipo de Ameliano, pase con la zurda, se mete, atención, cerca del área, pero se equivoca Steven Moreira. Iturbe también se equivoca, le regala a Elvio Vera, va a insistir Ameliano. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equibol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Remate de Steven Moreira, salta Matías Pérez, bloquea Aliceda y el rebote. Aliceda tiene la pelota, aplica el freno, lo encuentra a Cristian Paredes por el medio. Se viene Cerro, Cecilio solo por la derecha. Cecilio y el segundo se alcanza. Se va metiendo Cecilio cerca del área. Pisa el mismo ahora. Va a colocar el centro, pelota arriba. Intenta Jonathan Torres, no pudo. Tampoco Paredes. Va sacando la defensa de Ameliano. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Perro Pares la solución. Ania Fernando de la Mora, esquina Morquio. Perro Pares a 43 años construyendo contigo. Se mete Ayala, va Ameliano. Ayala, buen pase. Está el gol de Franco. No pudo. Cuando iba a rematar, se cruza Quintana, la marca Niño. Buen partido en este segundo tiempo de Quintana. Hubo ese momento salvador en el 1-2 de los Veras. Y en esta otra vez Quintana. De los dos centrales, el que está liderando en el fondo, Quintana.
Saque de meta para Cerro. Cada vez que cargas en Copetrol son más beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y los canjeas cuando quieras. Descargar la Copetrol. Vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTI con 30 años formando profesionales en todo el país. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se retira Paredes, Cristian Paredes para que ingrese Fabricio Peralta. Camiseta 16 para Peralta. Se va Paredes. El cambio del lado de Cerro. Mientras Nani está llamando igualmente a un par de sombretes. Vendrán variantes del lado de Ameliano. Una variante en este caso es Walter Rodríguez. Camiseta 15 para Walter Rodríguez. Cuando ahora ingresa Peralta, Fabricio por Paredes. Saque de meta para Cerro que gana 1-0. La Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica, Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0182 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Va a sacar la pelota desde el fondo el arquero de Cerro. Hablamos de área, salida para el Ciclón. Rosada habla, no tienda online de casa. Rosada, bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no tienda online de casa. Rosada. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Cuánto va a dar? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Pica Corque. Ameliano 0, Cerro 1. Y su seguro Chaco. En el Defensores del Chaco 20-30, Olimpia Libertad. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, paz y marca paraguaya potencia que nos une. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Levanta la pelota, Arias, el arquero de Cerro, la búsqueda de la pelota va, Jonathan Torres comete falta, agiliza Walter Rodríguez para el equipo de Ameliano, la pelota de Iturbe recogiendo en el rebote, dejando para Piris da Mota, presión alta de Steven Moreira, logra zafar Piris da Mota, pelota de Pérez para Arias, en la salida para Cerro. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar, búsquenos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo de Arroz, ángulos, planchas, las tapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Envío 20 083 30 88 13. San Justo y Arroz. Recordando mañana Rubio Ñuya Lorenzo, 18:30 en la Arboleda, 20:30 en el Ricardo Grego, Recoleta Nacional. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En la Americana, estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 098444037. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la Americana. Cecilio Domínguez tiene la pelota que bien bajó con el pecho, le va a proponer el mano a mano, Paredes, avanza Cerro. Cecilio dentro del área, cruza centro, vino, Salvo Martínez. Salvó el arquero Martínez cuando iba para empujar y Turbe Niño. Estaba Iturbe por allí, Eliseda igualmente. Era buena la chance con Cecilio. Esta vez sí, manotazo salvador de Martínez, se lanzó. Le aplaude allí Jonathan Torres a Cecilio porque ganó bien esa posición de extremo por derecha. Esta sí, le salió bien a Cecilio, cerca Cerro de marcar el segundo. Pelota para el conjunto azulgrana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chaco, Mer Automotores. Con recuperar la actividad de energía extra, una línea completa multivitamínica para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Balonazo largo sobre la presencia de Cecilio Domínguez, bajando para Peralta. Logra puntear otra vez para el 10 de Cerro para Cecilio. Tocando para Piris da Mota. Levanta sobre Cecilio Domínguez. Marca Abel Paredes. Protege en el fondo. Paredes presiona alto Cecilio. Despeja Paredes. Le regaló a Peralta. Va a Cerro buscando el segundo con Iturbe. Iturbe acerca a la media luna. Le queda Jonathan Torres. Insiste Iturbe. De cabeza saca Franco para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago Subellame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se viene el equipo de Ameliano que nos entrega, no se rinde, va por la igualdad. Balón arriba, pero se equivoca Fabián Franco. Quintana con el pecho, con Iturbe, Michele Terrino. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco, se unió a Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín. Cecilio para el segundo en camino, vino Cecilio. Cruzaba el Paredes, ¿qué pasó en el área, Chocaron increíblemente Jonathan Torres e Iturbe buscando empujar para el segundo niño. Antes hay un reclamo de Jonathan Torres como que le empujaron y producto de esa caída de Torres después Iturbe termina tropezando con su propio compañero. Se queja allí Torres, por lo menos no vi ningún contacto extraño en ese movimiento. En la buena llegada otra vez que tuvo Cerro. Ahora tiro de esquina a favor de la Azulgrana. Es córner para Cerro. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Cecilio Domínguez.
Domínguez. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café, Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Sobre la zona derecha, arco de la tribuna sur, el 10 de Cerro, Cecilio. Buscando la cabeza de Quintana, de Pérez de Pidamota. Pelota bien arriba, despeja Falabella. Rebote para Chaparro, largo pelotazo. Será saque de meta para el equipo de Ameliano. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus caras desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más 5 en arroba Shell Paraguay. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos 10 millones también lleva la mochila. La vuelta clase ya llegó a la Caja Mutual. Va a sacar Martínez, pelota para el conjunto de Ameliano, sí niño. Reclamó un empujón en la anterior allí Pidamota, pero no pasó nada. Reclamó una falta en el área de Pidamota. Muy bien, saludos para los amigos de Fernando de la Mora, Mauri Báez y Armando Velázquez en la zona de Fernando de la Mora, hinchas de Cerro Porteño. Grande reporte de sintonía, siempre está del otro lado. Blas Antonio, saludos para el Blas Antonio Serafini. Saca Elvio Vera para el equipo de Ameliano. Todos hablan del Mundial con el Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con la Auriciba. Más jugadas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales en Catedral hasta el 27 de febrero. 60% de descuento en productos seleccionados de Libres 27 7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. La Rale con la pelota. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica corte. Ameliano 0, Cerro Porteño 1. Y su seguro Chaco. Se está rehabilitando la derrota del clásico. El conjunto azul gana con el gol de Jonathan Torres. Gana 1-0. Pero va Ameliano. No se rinde con Ayala. Apertura para Franco. Carga Franco sobre la zona derecha. Otra vez con Ayala. Se asocia de vuelta con Franco. Quiere el empate Ameliano. Automóvil Súplito. Le da confianza a los puestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% de los puestos seleccionados. Automóvil Súplito. Legítimo, original y auténtico. Energy Gas. Llega hasta tu casa en más instalaciones gratuitas. Libre 021 728 9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Va Elvio Vera, avanza Ameliano, cabecera del área. La marca de Domínguez. Le queda Abel Paredes, va a rematar, no tiene ángulo. Coloca centro, Ayala, alcanza, vino. Buena marca de Quintana que va reventando desde el fondo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y por la fecha 8, el siguiente desafío de Ameliano es recibir a Olimpia el sábado 28 a las 18:30 horas en el Antonio Aranda. Mientras que Cerro Porteño recibe a Recoleta el domingo 1 a las 20:30 horas en la Nueva Olla. Carga Sanguina, que bien zafó de la marca de Quintana. Sanguina dentro del área. No pudo rematar, cayó, pedía falta. No existe la infracción, casi Sanguina, niño. Era buena ayer la situación del autopase del hombre de Ameliano, mandando el perfil izquierdo y Arturo dice, vamos. Sintió que se está quedando cero en las últimas situaciones y sí, efectivamente fue Moreira. Finalmente Steven Moreira el que terminó ganando en la anterior. Fue buena, se va quedando un poquito cerro en estos minutos, pero también producto del esfuerzo de Ameliano, que en el primer tiempo estuvo mejor. Ahora ya el cansancio como que le pasa factura al conjunto hoy que hace de local, pero todavía queda en el partido. No está cerrado esto, gana Cerro 1-0. Se viene Ameliano. El verano se disfruta cuando se prende por la auténtica Toscana o pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANIA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Está cargando Ayala para el equipo de Ameliano. Se perfila Ayala, no tiene ángulo. Juega para Larralde. Va Larralde y la apertura sobre la zona derecha. Julio González se mete para Larralde. Tira a las manos de Arias. Seguro el arquero de Cerro Niño. Otro que corrió bastante, pero que en esta no llegó bien. El tiro por bajo, sin fuerza Larralde. Me gustó su partido, pero en esta se equivocó en el disparo ya de mucha energía. Llegó el argentino Larralde. Pelota para el equipo de Cerro. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Vileto 92, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea amarogable. La camioneta es el mejor precio de $55.500. Ahora contado desde $46.900 por hasta agotar stock. Volkswagen Paraguay. Lo venía sujetando Peralta allí a Steven Moreira. Piden tarjeta para Peralta. La falta, tiro libre en ofensiva. Tiro libre para el equipo de Ameliano. Transferencias que nunca llegan. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ojo con Ayala que gana fondo de cancha. Carga Ameliano. Peralta desactiva el ataque. Insiste Larralde, cabecera del área. Otra vez con Ayala. Ayala al sur sobre la zona derecha. Gana fondo de cancha. Chaparro la marca, será córner, no. Saque de meta, tiro de portería para Cerro. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos comprados. Participas de la forma Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino
Álamos, importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Ameliano vuelve a jugar el sábado frente a Olimpia Cerro de local el domingo en Recoleta. En Rumbos estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos ST Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Juegue, le dice el árbitro del partido Arias, que va a sacar desde el fondo 44 clavados. Cerro gana 1-0. En Concasa, Caladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida con Bancopa, colegios y universidades. En hasta 12 cuotas sin interés. Banco crece desde la raíz. Pelota arriba, le va quedando el esférico a Walter Rodríguez, mitad de terreno. Lo persigue Iturbe, zafa Rodríguez. Larralde tiene el esférico. Elabora la ofensiva Larralde. La pelota le va quedando allá. La cruza la marca Chaparro. El juvenil lateral de Cerro, lateral que corresponde en ofensiva para Ameliano. Mega Farmi, descuentos del 50% de productos del cuidado personal, 20% con QR, crédito y débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes te compras y accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tienes de ganar. Se anima Falabella, le marcaba el pase a Ben Paredes, se enoja Falabella. El zaguero que ya también se va como una especie de 9 en ofensiva. Carga Julio González, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yoko Gama en el tiempo de juego cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Ameliano 0, Cerro Porteño 1. Y su seguro Chaco. Rodríguez para Falabella, centro dentro del área, aparece Sanguina de espaldas al arco. Sanguina juega con Elvio Veira. Banderina arriba, todo anulado. Posición adelantada de Sanguina, tiro libre para Cerro, se juegan 4 más, niños. 4 y termina. Nani dice, vamos, buscando animar a sus jugadores en lo último que queda. Y Baba está cerca de los centrales, de los defensores. Les pide orden sobre el final. Falta poco y mucho a la vez para uno y otro. 4 minutos y esto se acaba. Con esto se va cortando un poquito la racha negativa de Cerro, que últimamente no podía ganar. Y lo opuesto para Ameliano. Se corta esa racha de buenos marcadores entre victorias y empates en la última parte. Pero igual no terminó. 4 y termina. Estilo libre para Cerro. Emilieta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases comprando 4 cubiertas. Cumo te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cumo. Cumo mejor en todos los caminos. Salta Quintana. La pelota sobre Piris Damota, que deja increíblemente. Recoge Steven Moreira. Avanza Ameliano. Franco apunta. Carga Fabián Franco. Se apuró. Le pegó mal lejos afuera. Las tribunas donde está la hinchada de Cerro Porteño. El disparo lejos afuera, niño. Era buena la intención, pero le pegó horrible. Arriba sobre el travesaño. Y como bien decías, ¿dónde está el público de Cerro? Allí fue este disparo. Arias, el arquero, busca ganar tiempo. Va en búsqueda de ese balón. Camina despacito. Quiere quemar algunos segundos aquí el arquero de Cerro. Saque de meta para Cerro. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en Velochamps para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Largo pelotazo de Arias. La pelota sobre la zona de Jonathan Torres. Va Cecilio sobre la banda derecha, cerca del área. Cecilio quería habilitar allí a Liceda. Cruza la marca Fabián Franco. Desesperado Ameliano. Se viene con todo buscando la paridad. Solicita tu policía seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Instagram Bema de Flores. Error de Matías Pérez, carga el Llovera, avanza Ameliano. Le queda a Steven Moreira, puede estar el empate, vino. Bloqueo Domínguez, el rebote para Ayala dentro del área. Centro afuera. Respira Cerro, niño. No lo puede creer, se lamenta Roberto Nelly, que lo tenemos aquí de cerca, se lamenta lo de Ameliano, festejan lo de Cerro porque era una de las últimas en el partido. Apuró en esta con el Llovera, la presencia de Steven Moreira. Ayala se termina equivocando muy fuerte el pase. Sanguina estaba esperando por allí nada más. Y sí, le queda un minuto de partido y esto se acaba. Va a terminar el juego, señores. Cerro cerca de la victoria. Sábados de descuentos en Supermercados Stock, 15% con tarjeta de crédito Itaú, 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premios de Short TV. Llevan el sello la mejor de nuestra tierra, Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Pelotazo largo del arquero área, buscando Jonathan Torres, autor del gol, por arriba. Cruza Falabella, quizás lo último para el equipo de Ameliano.
Le queda la pelota en el fondo. Se viene ahora Julio González para Meliano. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y Cecilio comete una falta increíble. Va a tener un último tiro libre cerca del área. Meliano le va a pegar a la pelota a Liovena. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNTS por Emoy. Se vuelve loco Arias allí en el área de Cerro Porteño. Vamos, salgamos, dice Arias. Le pega la pelota a Franco. Lo último tiro libre. Pelota bien arriba. Vino Arias. Arias se queda con lo último, niño. Asegúrate, nace esa pelota. Mientras unos jugadores de Emiliano le terminan reclamando a su compañero porque era la última. No le pegó bien a esta pelota Franco. Desaprovechó su oportunidad Emiliano. Centro a las manos de Arias. Final del juego, final del partido. Lo ganó Cerro. Fecha 7 de la apertura. Señores, Emiliano 0, Cerro 1. Fútbol a lo grande. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niñosos en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBA 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y corta la racha negativa que tenía encima Cerro, la derrota el otro día del Clásico. Viene muy bien desde lo anímico en un partido bastante complicado y difícil, principalmente ese primer tiempo, donde Emiliano tuvo un par de chances importantes, le costó bastante el juego a Cerro. En el segundo tiempo optó por el cambio, el ingreso de Aliceda, sacarlo a Vegetti. Hubo mejoría con el ingreso de Aureliano Santorre, que en la primera que tocó la mandó a guardar abajo. Algo floja la reacción de Martínez, que antes se había equivocado. Los 3 puntos se van para Cerro y corta esta racha de buena parte, igual que en mente que tenía Emiliano con sus resultados. Hablando de racha, ya nos vemos para lo que se vendrá a continuación, a ver qué pasa con Olimpia. Aquí fue triunfo de Cerro, 1-0, con el gol de Jonathan Torres ante Emiliano. Adelante, señor, buenas noches. Gracias, muy amable, compañero. Victoria de Cerro Porteño ante Emiliano por anotación de un gol contra 0. Muy buena respuesta de público, Ricardo, aquí en el Defensores. Sí, señor, de repente empezó a crecer la cantidad de personas que empezaron a ingresar aquí en cancha del Defensores del Chaco. Cuando llegábamos, no digo que estaba vacío, pero muy poca gente. Ahora sí empezó la gente del Olimpia a copar todos los sectores, plateas, preferencias, sur prácticamente en un 90%. Por supuesto, la gradería que le corresponde a Libertad tiene muchísimos espacios, pero como decía Víctor, yo creo que vamos a rondar las 20.000 personas el día de hoy, un día laboral, un día con un horario un poco difícil, pero el hincha de Olimpia está motivado con el equipo que es el puntero del campeonato. Ganó Cerro Emiliano 1-0 y atentos a Trinidense Luqueño. Van a jugar 20 y 30 y estamos atentos a la información. Víctor. Cuando quieras, Arturo, repasamos las formaciones titulares de Olimpia y Libertad. Vamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Olimpia 1, Gastón Olveira, 27 Raúl Cáceres, 14 Gustavo Vargas, 2 Brian Bentaberri, 15 Mateo Gamarra, 35 Franco Alfonso, 5 Juan Fernando Alfaro, 6 Richard Ortiz, 20 del MA, 24 Thiago y 17 Adriana Alcaraz. Libertad 12 Rodrigo Morillo, 34 Samuel Villalba, 5 Diego Viera, 4 Néstor Jiménez, 17 Matías Espinosa, 23 Pedro Villalba, 6 Álvaro Campuzano, 26 Ernesto Caballero, 14 Alexis López, 19 Jorge Recalde, 10 Lorenzo Melgarejo. Arturo. Bueno, acá los petardos, pobre vecindad, lo digo con mucho respeto, nosotros entusiasmamos todo lo que despierta Olimpia, pero terrible lo que está apareciendo. Hace tiempo que no escuchamos una cosa como esta, Ricardo. Sí, Olimpia con un ruido, bueno, la hinchada de Olimpia con un ruido realmente muy fuerte, ensordecedor, como solíamos decir anteriormente, pero por supuesto esto significa la forma de expresar su contento con el equipo del público apostado en el sector sur. También luces de colores, un poco de todo para el recibimiento de Olimpia. En gradería sur, anteriormente eran más detrás las explosiones, hoy también tenemos aquí un poco dentro del estadio. Vamos a ver, no sé si sigue siendo causal de multa esto, Víctor. Sí, creo que va a haber una multa interesante porque dentro de la grada están saliendo los juegos pirotécnicos, una cosa afuera, pero aquí en la punta mismo, hacia abajo, en la fila inferior, de ahí salen
especiales. Bueno, la opinión de Ricardo en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llávenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. No es la primera vez que Vitamina Sánchez, el técnico de Olimpia, en este campeonato, en 7 fechas, hace cambios y varios de un partido a otro. Si no me equivoco, también lo hizo entre la primera y la tercera, cuando se adelantó la fecha y metió algunos cambios que a nosotros nos sorprendió, pero después le explicaba en conferencia de prensa por qué lo hizo. Hoy nuevamente con cambios atrás en el fondo, el ingreso de Vargas, hoy ingresa Caballero de entrada, además vuelve a recuperar su posición porque solía ser el titular, perdió esa posición en el Clásico, y Franco Alfonso también, 4 de los cambios que hace Olimpia con respecto al partido anterior, al partido del Clásico de la fecha pasada, del sábado pasado. Veremos cómo le va al día de hoy en Olimpia, que uno dice, está puntero sí, pero todavía no es un equipo que convence, no es un equipo que juega bien, sí es un equipo que aprovecha las oportunidades que tiene en los partidos, y cuando no las aprovecha y está en peligro, aparece la figura de Olveira, como en aquel encuentro aquí, en esta cancha contra Rubio Ñu, un penal prácticamente sobre la hora donde Olveira desvía y evita que Olimpia ya en esa oportunidad pierda su calidad de invicto. Por eso la importancia de tener un grupo fuerte, de tener un grupo compacto. Creo que eso es lo que está haciendo Vitamina, encontrar la forma de aguantar primero y de ganar después. Pero lo importante es no perder, y Olimpia todavía no perdió, es el único invicto de este torneo. Ante un Libertad que realmente no está pasando por un buen momento, muchos lesionados, muchísimos lesionados, 2 que no se van a recuperar en un buen tiempo, como Guito Fernández y como Robert Rojas, otros que se van lesionando permanentemente. Un equipo con muchos juveniles el día de hoy, pero sabemos que estamos ante un técnico que plantea muy bien los partidos. Va a depender mucho de los jugadores, de sus dirigidos en el terreno de juego, y hay un aviso ya de la directiva de Libertad. Van a venir 3 jugadores, así que los que estaban pensando acá no se va a traer nada, vamos a seguir nosotros, van a tener que redoblar esfuerzo, de lo contrario más de uno puede perder la posición en el terreno de juego. Si vamos a ir, Rodrigo, a los goles, si es gol de Trinidense Luqueño, vamos directo a decir gol de tal, y así tenemos la información también a través de Estudio Trinidense Luqueño. Señoras, señores, o tiempo de juego, marcador, cómo se mantiene, lo sigue por Monumental. Y le voy por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. ¿Dónde está Víctor Vos? En preferencia A, vamos a observar el partido. Arturo en Olimpia al final arranca de extremo a la derecha, Thiago Caballero. Derecha Thiago, izquierda Franco Alfonso, así se para y como único 9 por supuesto Adrián Alcaraz. Va Alfonso a la izquierda y Thiago a la derecha. Señora, botín amarillo Thiago, veo. Sí, botín amarillo, sí, amarillo Thiago Caballero, así mismo. Alcaraz mueve la pelota. Cerro Porteño le ganó a Meliano por 1-0. Estamos muy atentos a Trinidense Luqueño. El árbitro Benítez va a autorizar el comienzo del partido. El público de Olimpia entusiasmado. Libertad no trajo mucho público. Espera el momento el árbitro del partido y se demora Juan Silva. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite y su seguros Chaco. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Arrecón los defensores. Fútbol a lo grande. Monumental. Pica a la derecha, se mete Pedro Villalba, cayó el juez, dice que no hay falta, vino la marca en el fondo. Va a tocar la pelota sobre la izquierda, Ventaverri para el equipo de Olimpia, jugó sobre la izquierda para Gamarra. La tiene Ventaverri, baja Julio, jugó para Alfaro. Toca la pelota para el medio, busca la salida Olimpia. Cerro Porteño le ganó en cancha nacional a Meliano 1-0. El gol lo hizo el Bocón Torre. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Atentos a Trinidense Luqueño, Juan. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC con 30 años, formando profesionales en todo el país. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Largo para Alcaraz, pero recoge la pelota y va a sacar Morínigo de lo más comentado. Negró para la victoria y aquí la repercusión mundial, dejando afuera Real Madrid al Benfica.
Vuelta a clases con Electroband, descuentos en los productos que los peques van a necesitar. Escribinos al 0982 603030. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos usados y mucho más. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Desbordó frente a Selejera, vino un rechazo, tiro de esquina para Libertad. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y mañana a las 19 en este escenario, Guaraní Juventud Las Piedras por la Copa Libertadores, partido de vuelta, ida terminó 0-0. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. La pelota a la posta derecho, Ricardo, bien, Libertad derecha, el botín rojo. Campuzano, tenés razón, Víctor. Así es, Campuzano, el centro fue de Néstor Jiménez. una jugada trabajada, algo que le gusta mucho a Francisco Arce realizar en los equipos donde dirige. Parecía primero un centro directo, después a 2 toques, al final fue a 3 toques. La pelota al área, cacheteó Campuzano, no con la forma ideal para engañar a Olveira, que se quedó con el balón. Rodrigo, arrancó Trinidense Luqueño, ¿no? Así es, Arturo, el partido va también 0-0, 2 minutos y medio de juego. Muy bien, arrancó el partido Trinidense Luqueño 0-0, Olimpia 0, Libertad 0, pelota a mitad de terreno, Cerro le ganó a Meliano 1-0. Tokio prende la emoción, Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de... La Salud tiene apellido, Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ese tablero es nuevo, Víctor Villalba, ¿verdad? El formato que tiene ahí. Sí, exactamente. Remata al arco, perdón, bueno, cambiaron. Es un detalle nada más que no es menor, porque esto se está remodelando en el defensor de Chaco. Picó a la derecha, Pedro Villalba pica, se mete, se va largo, Ricardo. Pero Olimpia llegó con un remate que el arquero se dio el rebote, pero después despejó bien la defensa. Libertad intenta, pero sabe que no se tiene que descuidar porque Olimpia con pelotas largas puede dañar. Y marca la salida, Pollo Recalde, pelota negro le tiene Alfaro. Si vamos a llegar a los 4 minutos, Cerro Porteño le ganó a Meliano 1-0. Van empatando Trinidense Luqueño 0-0. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí y vienen un práctico se recibe, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Hay falta, no, ganó bien sobre la derecha, se mete para buscar la salida. Samuel Villalba y dos Villalba, jugador del Olimpia caído, Víctor. Sí, cayó Franco Alfonso, que iba justamente a la disputa con Samuel Villalba. Levanta los brazos pidiendo asistencia rápida. Ingresan los médicos, vamos a ver si puede continuar. Franco Alfonso es en la mano, algo le pasó a la altura de la muñeca. Por eso se levanta, se vuelve a arrojar, pide asistencia urgente, así que se nota el golpe fue fuerte en la mano. Las indicaciones de chequearse para Lacey Frente, que lo llamó el técnico de Libertad. Se paraliza el fútbol en Sajonia. En San Justo y Arroz, Ángulos, Blanchuelas, Chiapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembe. Ventas al 0983-3088-13. Redes San Justo y Arroz. Plan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el póster que más te gusta. Trinidense Luqueño igual a 0-0. La Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad, Brasilia 1100. WhatsApp al 0984-444-037. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la Americana. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro Santo indica. Artur. El partido está igualado a 0. Y su seguro Chaco. Alfonso atendido afuera, Víctor. Sí, en este momento lo están atendiendo, es en la mano izquierda. El problema, ahí ya está listo, pide para retornar, va a continuar con normalidad Franco Alfonso. Cerro Porteño le ganó en cancha nacional a Meliano por 1-0. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Mourinho con la pelota, juega sobre la izquierda, Pervenosa, cuando pica sobre la punta sur y se mete a Lacey Frente, vino el cierre de la marca, cortó oportunamente Vargas, pelota para el medio cuando venía para buscar la pelota
pelota a mitad de terreno. Estaba reclamando Alfaro también Richard Ortiz. Pedía además sobre la punta derecha. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000, Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Pelota a mitad de terreno, Ricardo. Sí, se calmó un poquito ahora el partido con ese golpe que recibió Franco. Olimpia estaba mejor. Intenta Libertad, trata de no dividir la pelota por sobre todas las cosas eso, por eso mirando, entiendo el porqué del ingreso de Recalde como titular. Quiere tener la pelota en el pie. Perdón, la pelota la tiene Alfaro, pero vino un rechazo, Gamarra sobre la izquierda, pelota afuera. Alfaro por el medio, Víctor. Así es, Alfaro interior derecho, Richard centralizado, interior izquierdo del MAP. Al final se mete ahora del MAP sobre la izquierda, círculo grande. Exactamente. Muy bien, ahí estaba mi error, por eso le preguntaba a Víctor de MAP baja. Fíjate las posiciones del MAP, Ricardo, círculo grande. Sí, baja muchísimo a pedir la pelota, tratar de salir él con la pelota dominada. Sabemos que tiene muy buena zurda, que profundiza bien con sus pases. Señores, en el Defensores 0-0. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Pedro Villalba tira, se metía buscando la pelota sobre la izquierda, frente cuando arrancaba también Melgarejo. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Velocista Pedro Villalba. Tiempo de él, jugado en Libertad, Víctor. Pedro Villalba había debutado hace 2 años con Ariel Galeano cuando tan solo tenía 15 años. Ahora tiene 17. El año pasado formó parte de la selección de la categoría que jugó el Mundial en Qatar. Venía alternando este año en su primer partido de titular en esta temporada. Muy bien, y Samuel Villalba surgido de las inferiores del 18 de enero de Macaí Luque, Liga de la Liga Luqueña, Víctor. Exactamente, el luqueño Samuel Villalba, 17 años también para él, en su momento campeón sudamericano sub-15 con la albirroja. A él se lo conoce mucho por el mundo del TikTok, su apodo es Chamulé, él es Samuel Villalba. Tanto hablado este mediodía, ¿verdad? Exactamente, el mismo, ahora está teniendo su segundo partido en primera. Pedro Villalba es rápido, pero no llega, la pelota se pierde, Juan, cerca del banderín. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Incluso tiene iniciativa Libertad y no Olimpia, Ricardo. Sí, sale mucho por el sector derecho, ahí con los Villalba, con Samuel y con Pedro. La ventaja que le quitó a Ventaverri en la jugada anterior, Villalba, fue realmente considerable. Después se recuperó el jugador de Olimpia y estaba dialogando con Olveira. Quizás Gastón le dijo: no descuides mucho la espalda. Libertad va a jugar a esto, a tratar de sorprender a Olimpia. Cerca de los 9, paridad en el Defensor y 0-0. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. La pelota iba para Thiago, pero vino la marca. Va a arrancar el equipo de Olimpia otra vez 0-0, cerca de los 10. 72 horas de descuentos reales en Catedral. Hasta el 27 de febrero, 60% de descuento en productos seleccionados. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Automóvil Supli, aliado de confianza en repuestos. Hace más de 70 años, descuentos de hasta el 70% en repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. La proyección de Mateo a la izquierda, Víctor, Exactamente, así como había jugado en el Clásico, otra vez Mateo Gamarra como lateral en esta oportunidad. Sí está pasando un poquito más que la vez pasada, por lo menos de arranque. Sí, señor, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros se bendiga. Continúa todo igualado a 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Cerro le ganó a Meliano 1-0, Chininense Luqueño manejando 0-0, Cerro 1, Meliano 0. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. La pelota sobre la punta zurda, se llevó Melgarejo en el área, hay reclamo, no juega por bajo. Ricardo. Bueno, se equivocó Melgarejo, lo buscó a Recalde. Ahora el tema es con qué bajó Melgarejo la pelota, con el pecho, con la mano. El árbitro no cobró, el asistente tampoco. Si terminaba en gol se iba a revisar, pero como termina el lateral, sigue todo. Ahora Franco Alfonso otra vez a la izquierda, Víctor.
Así es, Arturo. A la izquierda Franco Alfonso, a la derecha sigue Thiago Caballero, así como arrancaron en este partido. Muy bien, saque de costado corresponde al equipo de Libertad. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Muy bien, seguro con Emanuel Olveira va a sacar la pelota, mira al frente, señoras, señores, 11:30 fútbol grande Monumental. Hay paridad en Sajonia, 0-0, Chinidense, Luqueño, 0-0, Cerro le ganó a Meliano, 1-0, gol de Torres del Bocó. Amarok Outlet Le Camionetas al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo Agostar Stock Redes @ Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Mañana tenemos 2 partidos de primera completando la fecha y en el medio como un sándwich aparece el juego entre Guaraní Juventud de las Piedras por la Libertadores. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se adelantaba Gamarra hasta la media cancha, ahora baja, pelota para Villalba, picó Villalba muy rápido, le robaron el balón. Estaba jugando la pelota Franco y entregó el balón para la izquierda. Ventaverri buscaba la pelota, Vargas a la derecha. 12:30, Ricardo, sale bien Libertad de contra. Sí, sale bien Libertad, buscando principalmente el sector derecho, siempre con Pedro Villalba. A Fretes lo debería buscar un poco más también, porque por izquierda es bueno, si se asocia Espinosa con él, y después deja mucho que desear hasta el momento lo que está haciendo Recalde. Pocas pelotas para el goleador, pocas pelotas para Lorenzo Melgarejo. Limpia, me parece mucho más compacto. 0-0 partido. En Itagua 0-0 entre Trinidense Sportivo y Luqueño. Van 13 minutos de juego. Muy bien, 0-0. Por eso decía, si tenemos novedad, nos avisás. El partido 0-0. Trinidense Luqueño. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Cerro Nacional le ganó a Almeliano por 1-0 con Torres, autor de gol cerca de los 14 minutos. Se están empatando Chinidense Luqueño 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Del Más con la pelota, cruzó para Franco a la izquierda, Gamarra Senca, picó Franco, se metió al área, colocó el centro, cerrado, golpe de cabeza, Alcaraz afuera, Ricardo. Bueno, muy buena jugada de Olimpia, cambiaron de derecha a izquierda. El centro de Franco, el cabezazo para el medio, buscándolo a Alcaraz, se lo llevaron por delante, pero todo ilícito para el árbitro, no protestó nada Olimpia. Pero cuidado que por arriba puede hacer daño al Alcaraz. Así es, señoras, señores, cerca de los 15. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Coop Bancoop paga colegios y universidades hasta 12 cuotas sin intereses. Bancoop crece desde la raíz. Mega Farmi, descuentos del 50% en productos de cuidado personal. 20% con QR, crédito y débito Itaú. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Es más baja, Franco también, Richard Cerro a mí, de la pelota le viene buscando capitán de Olimpia con el balón. Se acomoda sobre la izquierda, tocando Ventaverri. La pelota es de Gamarra primero, pone para Alfonso, se escapó, picó, recó y salió. 50.000 guaraníes de compras y el CDS a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extra, venía al ahorrazo y cuanto más compras más chance tenés de ganar. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros al bendiga. Artur. Y su seguro Chaco. Cerro le ganó Meliano por 1-0, están empatando el Chinidense Luqueño 0-0. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases, comprando 4 cubiertas Cubo, te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cubo. Cubo, mejor en todos los caminos. Ovita, la pelota para Alfonso, se metió, se escapó el cierre y la marca, le ganaron bien. Pelota para el medio buscando la salida, Campuzano está buscando Caballero, pelotazo largo para Melgarejo. Picó Lorenzo con el balón. Lorenzo Lenán enganchó bien, cubren 2 corner, el tiro de esquina. Tupi Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerró Vargas, no estaba acá, se de córner.
Apostala te lleva a la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Cosito con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en la Trinidad Luqueño igual 0-0. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. La pelota Cruzaler se mete sobre la punta derecha para buscar la Viera, que buscaba el centro, colocó el remate, se desvió el balón sobre la izquierda, busca la salida Olimpia, golpe de cabeza, el balón se va a perder afuera, 16,5, defensores del Checo 0-0, fútbol a lo grande, Monumental. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. En Brasil a las 21:30 horas, Gómez, Sosa y Mauricio convocados en el Palmeiras, que recibe al Fluminense. Muy bien, la pelota la recoge y la va a sacar Oliveira, el arquero de Olimpia. Vamos a llegar a 17. Parejita la cosa, ¿no, Ricardo? Sí, parejo el partido, lindo por momentos porque los dos buscan permanentemente jugar con pelotas largas al arco de enfrente. Le cuesta más a Libertad, pero cuando llega lo hace con peligrosidad, solamente que pierden en cuanto a los que marcan y a los que atacan. Recién solamente estaba Melgarejo contra los 3 defensores de Olimpia. Ustedes saben, señores, la gran repercusión del primer partido y la vuelta hoy dejó en camino Real Madrid al Benfica. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo según una presentación de... La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y bueno, ¿sabe dónde está Vitamina Sánchez, que no puede estar dirigiendo campo por la expulsión del partido anterior, Víctor? Todavía no lo pude encontrar. Yo imagino que está en los palcos de arriba, Arturo, pero todavía no pude ver exactamente dónde está, ya que el equipo, así como usted bien decía, lo está dirigiendo en banca Leandro Martín. Muy bien, se falta contra Cará, correcta la decisión del juez, tiro libre 18. Sábados de descuentos en Supermercados Stock, 15% con tarjetas Crédito Itaú, 20% con tarjetas Personal Ban Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Van empatando Trinidad Luqueño 0-0. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short Vive y llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short Vive, sponsor oficial de la Albirroja, con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade. Participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Buscando la salida sobre la izquierda, Ventaverri juega por abajo, entregó para Richard, Ventaverri 18,5. Mira a la izquierda Gamarra, lo ve también Alfonso, viene bajando Eduardo Delma, pelota para Alfonso, picó y arrancó Alfonso, viene Eduardo Zoneta para el medio, el que espera es Alfaro, se abre a la derecha Tiago, la pelota por bajo, falta no, siga, dijo juez Carlos Olimpia. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Se adelanta mucho Cáceres, la pelota sobre la izquierda, justamente no está. Vargas saca un costado, Ricardo. Sí, ya es algo normal para Olimpia, para la defensa, que Cáceres se vaya mucho, pero que le cueste mucho el retroceso. Por eso tienen que estar muy atentos los centrales, principalmente el día de hoy Vargas, como lo hacía Vera en los partidos anteriores. Así es, cerca de los 20. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Volve. Encontralos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La pelota va dentro del área, buena meta, peleando Recalde, vino un rechazo como puede en el fondo, sacando la pelota Ventaverri. Pica Alcaraz en contra, Adrián Alcaraz se llevó el balón, busca compañía. ¿Con quién dice Alcaraz? Se metió bien Alfaro, pelotazo largo, golpe de cabeza, en el fondo saca Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro 6 lo indica. Y su seguro Chaco. Cerro de Guerra Meriano 1-0, Trinidense lo que hoy igualan 0-0. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. El pulpito Duarte llegó.
De hecho, está ya disponibilidad para el técnico Chiquiarse. Unas caras nuevas en Libertad del Pulpito Duarte. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, formación que transforma tu futuro. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Muy bien, Pedro Villalba. Hábil es bueno. Después se equivoca Ricardo. Es Pedro, ¿no? Sí. Es bueno. Una jugada fantástica realmente. De taco, dejó en camino al rival, se perfiló para sacar el centro, le pegó mal realmente. Pero bueno, es chico, tiene 17 años, va a ir aprendiendo. El partido puede ser pesado para él, enfrentando a Olimpia y en un equipo de Libertad donde realmente le cuesta a todos, no solamente a él. Ustedes saben que Samuel a la derecha, Villalba, y arriba está Pedro Villalba. Paraguayos destacados por el mundo, recordemos el gol de Enzo Jiménez en la victoria de Rosario Central 2-1 sobre Gimnasia de La Plata en Argentina. 21 minutos y medio, la pelota sobre la salida, viene buscando para meterse bien Verdaberri. Verdaberri puede tocar la pelota al medio porque Alfaro baja, arranca Alcaraz, la pelota va sobre la punta zurda, se metió para el centro, atención con esta, la pelota arriba Alcaraz, ¿quién se metió a la izquierda? Gamarra, la pelota va Gamarra y al medio Alcaraz, pelota sobre la punta derecha, Thiago va a colocar el centro, engancha bien, jugó para Cáceres, que mante, tiró. De milagro se salva Libertad, Ricardo. Realmente fue una jugada muy buena por la forma en que Olimpia la trabajó, primero con Ventaverri que sale, Gamarra con el centro, termina por el otro sector, del izquierdo al derecho, el centro bien ejecutado por parte de Cáceres y el arco a su disposición de frente para que atropelle, pero para que no pueda llegar con esas ganas que tenía Alcaraz. Qué cerca estuvo Olimpia del primero. Se salvó Libertad. Vuelta a clases en Electroban. Descuentos en los productos que los más pequeños se pueden necesitar. Escribinos al 098-260-3030. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de nuevos usados y mucho más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Señores, 22 minutos y medio. Si preguntas cómo está, le estamos a decir que está 0-0. Y Cerro, como salió, le ganó bien 1-0. Termocalentadores Pensa, calientas más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Pensa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Mucha atención con Pedro Villalba, Víctor. ¿Cuántos partidos en Primera Libertad? Y yo creo que no debe tener más de 10 Pedro Villalba, entre todo lo que sumó en la época de Pedro Villalba y ahora con Francisco Arce. También el año pasado alternó bastante. Voy a buscar el dato exacto y ya en segundo estamos con él. Muy bueno, figura Libertad. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Pecho nugget de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, paraguayo como vos. 23 minutos y medio. Libertad cerquita a la derecha con Villola, que es lo más peligroso que tiene de momento en el ataque. El público espera por Lorenzo Melgarejo, la pelota va para Lorenzo sobre la izquierda, de espalda al arco y acompaña el Recalde sobre el área. Pisó Lorenzo, buena maniobra, rebotaba la pelota, se lo lleva por delante, saque de costado. Es para Libertad esa, se equivocó el árbitro y le da Olimpia cerca del banderín. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Thiago tiró afuera, ¿verdad? Thiago el último en tocar, se enoja Melgarejo y el árbitro que estaba de espalda, que no tenía buena visión, cobró y el asistente que sí estaba mejor no dijo nada. Así es, 24. En San Justo Hierro, San Carlos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembú. Ventas al 098-330-8813, redes San Justo Hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Eduardo pone la pelota larga para Cará, comenzó Alfonso, pelota afuera y el saca de costado se Viera. El partido está igualado, sube a la izquierda para buscar la pelota, el jugador de Olimpia, la tiene Gamarra, lo domina para el medio. Atención con esta, buscando la salida el equipo de Cano. Se abre Alfonso sobre la izquierda, falta. Siga, dijo el juez cuando buscaba la pelota a la derecha, Cáceres, pero prefiere a la izquierda, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros, te indica Arturo. 0-0. Y su seguro Chaco. Cerro le ganó a Meliano por 1-0.
La pelota es de Morini, como van empatando el Trinidense Luqueño 0-0. Convocatoria 2026, posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Entró a la carrera el jugador de Libertad, pero vino la marca cuando se metía bien sobre la izquierda. Cargando con todo, se adelantaba para buscar la pelota. Alexis Frete, la controla Olimpia en el fondo. Con Recuperal, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto a donde evolucionamos juntos. Nuevos mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. Ustedes saben, Cerro le ganó a Meliano por 1-0. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicitado ya, Caja Mutual. Bien, Morínigo para bien, a lo mira, sobre la izquierda el jugador Jiménez. Espinosa se adelanta, levanta los brazos, Espinosa reclama el balón. Pelota a mitad del terreno de Villalba y Villalba, la controla Samuel, la pelota va para el medio, buena con esta, jugando la pelota Villalba entraba, vino la marca, se adelantaba Campuzano, pelota a mitad del terreno. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín, Coco, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Fue Caballero, le decía justamente a Ricardo que proyectaba arriba, saca de costado de Libertad con Espinosa. El Mundial se vive en Slop del Sol. Juga y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slopdelsol.com. Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. La pelota fuera y saque de portería. Olveira va a sacar. Richard Ortiz cerca. A la izquierda Verdaberri. Gamarra se abre sobre la izquierda. La misma cosa con Espinosa. Algo dice Vargas, 27,5. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. En Brasil a las 21:30 horas, Gremio de Fabián Balbuena recibe al Atlético Mineiro de Junior Alonso. Juegos, como decía, a las 21:30. 72 horas de descuentos reales en Catedral hasta el 27 de febrero. 60% de descuento con productos seleccionados. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Alfonso, viene el gol de Olimpia. Enganchó, le pegó, rebote. Bombazo y afuera, Víctor, tu zona. Y fue del mal que desbordó Thiago el que no pudo definir el rebote a cualquier parte Mateo Gamarra. Bueno, decía a cualquier parte, fuerte Ricardo. Sí, la jugada fue buena, porque la velocidad de Alfonso confunde a la defensa de Libertad. Cae primero Alcaraz, que venía de frente, no pudo Caballero, y sí, después del remate de Gamarra como para terminar la jugada, y le pegó mal. El partido igualado a 0. Automóvil Supli, tu aliado de confianza en repuestos. Hace más de 70 años, descuentos de hasta el 70% en repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Trinidense Luqueño siguen 0-0, pelota a la derecha cuando la para para buscar la pelota. Samuel Viñola se complicó la vida. Tendrá que reventar esa pelota, viera cómo lo hace. Al medio Caballero, bajaba Campuzano, pelea Pedro Villalba. Puede ser para Olveira, sacó Verdaberri, la pelota rebota. La tiene bien sobre la izquierda, Alfonso busca la salida, Olimpia con Gamarra. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upizza. Choripancho, pizza práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upizza, calidad desde su origen. Urizal, sede central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cagua, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Urizal. Parece una defensa tranquila, da la sensación Libertad, Ricardo, ¿no? Sí, le están dando mucha seguridad al chico Villalba por sobre todas las cosas, y jugando con toda la experiencia Viera, que cuando no puede con velocidad pone el físico, sabemos que es grandote y ahí quita provecho. Ojo que está teniendo problemas Ventaverri con lo que puede hacer Villalba por el medio. Otra vez pelea Pedro Villalba, vino la marca, sacó sobre la izquierda para buscarla, Alfonso se metió del más, la pelota va a mitad del terreno, 0-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora
ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. El Massa al medio, Alfaro Sobal a la izquierda, sube Gamarra, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros se lo indica. Sajonia 0-0. Y su seguro Chaco. Cerro le ganó a Meliano 1-0, van empatando Trinidad Luqueño 0-0. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Cáceres buscó, llegó tarde, balón afuera, 0-0 en el Defensor. Pedí tu voto Buller, cuotas desde 259.000, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. A sacar la pelota del fondo Morínigo, el arquero de Libertad lo hace sobre el arco sur del estadio. Pelotazo largo para el fondo, Richard Ortiz se va a elevar. Ganó de cabeza Carrasco recientemente, ¿no? Al cierre le ganaron bien la pelota Viera. La pelota la va a controlar por el medio, Vargas perdió. Le ganó lo alto, busca la salida, Libertad jugando frente sobre la izquierda Campuzano. Campuzano de espalda, juega la pelota para frente, se quiso meter, enganchó, cayó, el juez dice, no pasó nada. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historia. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 32 minutos 0-0. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos y sean de seguros, protegiendo tu futuro siempre. En verano, paga con tarjetas Bancopp en bodegas, restaurantes, supermercados, heladerías de Samber y Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Bancopp crece desde la raíz. Falta Víctor. Así es, falta de Espinosa contra Thiago Caballero. Falta de Espinosa con Thiago, se tiró al piso, tiro libre. Morínigo dice que pasa el tiro libre para Olimpia cerca del área. Miércoles de ahorro, descuentos del 50% en productos del cuidado personal, 20% con Personal Pay QR. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo y cuando más compras, más chances tenés de ganar. Crucemos 22. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barda, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barda. Se fue al punto izquierdo, Morínigo. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Apostá, la sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche y La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en la ¿Quién está para el remate, Víctor? Eduardo del Mar. El tira. Sí, con zurda él acomodó la pelota, con derecha. Está Alfonso, exactamente, con derecha Franco Alfonso. Por eso, quien le pega es Eduardo del Mar, ¿verdad? Volvió a acomodar la pelota, ahora sí parece que nadie se la saca a Eduardo. Porque se abre Richa, preguntó quién tira, tiro libre. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Beba y Flores. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cuando limpia, atención con esta. Eduardo del Mar tiró la pelota al rebote a la muralla. Viene un rechazo. Sale Libertad en el fondo. Sábados de descuentos en Supermercados Stock, 15% con tarjetas Crédito Itaú y 20% con tarjetas Personal Bank Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan al sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Mucha ceremonia para poco, Ricardo. Sí, demasiado. Le cedieron la pelota, además que ya en el partido anterior, en el Clásico, se perfilaba cuando había pelotas paradas con Quintana, pero esta vez le pegó muy mal. Yo pensé que tenía algo preparado, un repertorio que nosotros no conocíamos, porque en realidad no lo conocemos de las inferiores a Del Mar, pero le pegó mal. La pelota la tiene a la derecha Viera, arriba Samuel Villalba, más adelante está apareciendo Pedro Villalba, los Villalba, extremo derecho, juveniles en Libertad. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade, participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Marcamos
Veamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica. El partido está igualado a 0. Y su seguros Chaco. Cerro le ganó Meliano 1-0. Van empatando el Trinense Luqueño 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Bow. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota la tiene sobre la izquierda Verdaberry. Juega la pelota para Vargas. Vargas se entregó la pelota por bajo. Juega balón a la derecha B para el uruguayo Ventaverri. Salió Ventaverri, subió Gamarra a la izquierda. ¿Qué hago? Dice Ventaverri. Jugó la pelota Gamarra para el fondo. Paró brillante. Por bajo el gol de Olimpia. Vino, no viene, el cara tiró. Pelota afuera, Ricardo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Pero ojo al dato. Es la segunda vez que Ventaverri sube y le pega de la manera que le pega para habilitarlo a Gamarra, que prácticamente está jugando con un extremo al sector izquierdo. Era acertar el arco y gol. Pero se acomodó tanto Alcaraz que sacó un remate con mucha potencia, pero con poca dirección, perdiéndose lo que era el primero de Olimpia. Hubiera sido un golazo, ¿no? Sí, por la jugada previa, sí. Bueno, nos quedamos con Cubero. Vina, no fue 0-0. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Parece a 43 años construyendo contigo. 0-0 partido. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Mano en el área. Es penal, Víctor. ¿La mano de quién? Matías de Espinosa. ¿Perdón? De Espinosa la mano. ¿Y el centro a la izquierda? Fue de Alfonso. Alfonso, rápido todo, el público escuchen. Penal para Olimpia, Ricardo. Penal para Olimpia. Primero dudó, después le dijeron que se fije y cobró Juan Gabriel. Veremos qué puede analizar el VAR. Pero al parecer no hay mucho para el análisis. Le pega la mano y es penal. Alfonso desbordó, picó la pelota más hacia el punto penal, más se le rechica la mano. Penal, dijo Benítez. Cada vez que cargas 5 Petrol, sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol. Vamos, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién tira, Víctor? Tomó la pelota Richard Ortiz. Vamos a ver si él ejecuta o es para quitarle la presión al pateador, porque fueron a pedir Alcaraz y Alfonso. Vamos a ver finalmente quién ejecuta. Y otra vez rodeando al árbitro de Libertad. Sí, pasa que no están convencidos ellos de la mano y va de revisión, me parece, Arturo. Porque fue muy repentino el rebote, justo eso me pareció. Pelearon Thiago y Espinosa y fue repentino realmente el rebote, pero veremos, se va a analizar en el VAR. Ya llamó Derlis Benítez, sugiere que no hay penal, evidentemente. Bueno, el quiere estar en el VAR. Derlis Benítez. No va a ser penal entonces. ¿Vimos una cosa nosotros, Ricardo, o nos puede cambiar de opinión? Pero como dice Víctor, la jugada es muy rápida. No, por eso hay que ver si primero no es un rebote abajo y después arriba, Víctor, sí. Que eso creo que lo puede salvar Esta es la jugada, al jugador. en el monitor. Sí. El de Olimpia toca también con la mano. Para mí que toca Thiago, pega en el muslo y de rebote le pega en la mano. No es que es Thiago y mano. Tenés razón. Pierna izquierda, mano. Sí, entonces de rebote en un mismo jugador, sí, y ahí puede ser no penal. El mismo jugador de rebote. ¿Quién fue Víctor de rebote? Jiménez. Thiago Caballero con Espinosa. No hay penal, dice Juan Gabriel Benítez. Sí. Es que el propio jugador de Libertad, primero en la pierna, después en la mano. Claro, rebota primero en la pierna y después en la mano. Y eso lo libra del penal. Era lo que le estaban explicando los jugadores de Libertad a un árbitro que no estaba muy convencido tampoco. Porque tardó un poco en sancionar. Claro. Él no cobró y después seguramente por el auricular le dijeron que cobró y al final se anula a instancia del VAR.
Muy bien, señoras, señores, se mantiene 0-0. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC con 30 años formando profesionales en todo el país. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Correcta la decisión, Ricardo. Sí, correcta la decisión y justo en la jugada del penal lo enfocaban a Vitamina en el palco. La pelota va sobre la izquierda cuando se metía Melgarejo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Artur. El partido está igualado a 0. Y su seguro Chaco. Buscando la pelota Alfonso, pero vino la marca, pelota que va para la derecha, gancó Pedro Villalba, se metió, se quiso ir, el cierre Ventaverri, 0-0. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños se pueden necesitar. Escribinos al 098-260-3030, Electroban, mejorando tu calidad de vida. Olveira, frente de cabeza, se salvó Olimpia, Ricardo. Se salvó Olimpia, quiso salir de lujo jugando al toquecito desde el fondo, se equivocaron, el centro fue rápido, el cabezazo fue bueno también de frente ante un seguro Olveira que manoteó y le dijo no. Hay que ver cuánto agregado, 5 finales del partido, fútbol grande Monumental. Rosata App, la nueva tienda online de casa. Rosata App, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosata App, la nueva tienda online de casa. Rosata, Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Muy bien, del mano, decía Ricardo, con un gesto incluso tiene la pelota Caraz, Alfonso a la izquierda. Al Caraco le baló, jugó para Alfaro sobre la izquierda, no se llevó la pelota. Se adelantaba Gamarra, la pelota para Caraz otra vez. Juega al medio para Richard, dejo para darle, prepara el centro a Caraz a la izquierda. Golpe de cabeza, del rebote buscó Tiago, se metió Raúl. La chilena y afuera. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Tiago Alto, mal afuera. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo, Hierros, Ángulos, Blanqueolas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y Embú. Ventas al 0983-3088-13, redes San Justo, Hierro. Levantando la pelota Alfaro, buscando sobre la izquierda, Caraz acomoda, jugó para Alfonso. Alfonso con el balón, Tiago pida, Alfonso se quiso ir, lo trabaron, el juez dice no hay falta. 42. Plan de leche de la Autolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de la Autolanda, el postre que más te gusta. En la Americana, estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984-444-037. Universidad Americana, si quiere estudiar, así es la Americana. Largo para Pedro Villalba, paró frente a la raya, pero se fue el balón y saque de costado para Olimpia. 42 minutos y medio. La victoria de Cerro ante Meliano por 1-0. Trinidense Luquel igualan 0-0. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Sancionó falta penal, el verde advirtió que no era así, entonces no fue la jugada habilitada para el disparo. Se mantiene 0-0, la penal en principio para Olimpia. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores. Con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Tirando centros mucho Olimpia, la pelota se elevó y Morínigo con seguridad, Ricardo. Sí, le pifia allí Caballero, pero igual mete la pelota al área para ver, se atropellaba a tiempo el Caraz, primero el arquero Morínigo que es bastante alto, se quedó con la pelota. Un poco desdibujado el partido en los últimos minutos, más profundidad Olimpia, pero sin orden. Viene con el balón, viene pidiendo Campuzano, Caballero más arriba, la pelota la reclamó Jiménez, espera Penosa, 43. Mañana Guaraní recibe a Juventud de las Piedras por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores. La ida terminó 0-0 el día de mañana en el Defensor del Chaco a las 19 horas con arbitraje de Cristian Garay en el VAR, Fernando Bejar. Chilenos. Fútbol mañana también, si decimos la programación de mañana del campeonato. El juego a las 19. El de Guaraní, el partido 18:30, 20:30 cerrando la fecha.
Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Podés ganar un viaje todo pago con Lauris Viva. Más jugás, más chances de ganar. Info.slotdelsol.com. Brillante, 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 Melgarejo, brillante, Melgarejo. No lo puede parar. Tiró, vino el cierre. Campuzano le pegó y afuera, Ricardo. Bueno, muy buena la jugada de Melgarejo. Claro que cuando él se acomoda al meter la diagonal, se perfila, pero la pierna es la derecha para sacar el remate, sabiendo que él es zurdo, y después en el rebote le pegó y le pegó mal, pero para terminar la jugada Campuzano. Hay que ver cuánto agrega el árbitro. Partido especialmente se dilataba el disparo penal cerca de los 45. Y así es, mañana por la fecha 7, Rubio Ñu San Lorenzo en la Arboleda a las 18:30 horas, arbitraje Mario Díaz Vivar, y en el bar Carlos Paul Benítez. También Recoleta Nacional en Ricardo Gregor a las 20:30 horas, arbitraje de Alipio Colmán, y en el bar Ulises Mereles. Muy bien, los partidos entonces mañana 18:30 y 20:30 en el medio, Guaraní jugando por la Copa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de libros auténtica. Los agregados 0-0. Y su seguro Chaco. Cerro Porteño le ganó Mediano 1-0. Quinidense Luqueño empatan 0-0. Vino un centro, vino la marca. Se va a cerrar la primera parte hasta ahora 0-0. 72 horas de descuentos reales en Catedral hasta el 27 de febrero. 60% de descuento en productos seleccionados. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Automóvil Súplico, aliado de confianza en repuestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% en repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Y concluye el primer tiempo del partido. Resta poco, se va 0-0. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Se va el primer tiempo del partido. Richard Mira sabe que se va, no queda más tiempo. Le está diciendo al jugador Ventaverri. Este busca la salida. Camargo sube sobre la izquierda. Viene pidiendo la pelota del Mati. Thiago a la derecha. Cáceres detrás. Pelota para Alfonso No. Se metió Gamarra, jugó la pelota al medio, entregó para Ventaverri y se va el primer tiempo. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cáceres tira, rebota la pelota, córner para Olimpia. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Alfonso Víctor. Así es, Arturo, se acerca ahora Alfonso y del más con zurda, pero le deja Franco Alfonso con derecha. Sí, Alfonso le va a pegar, se va al primer tiempo. Amaro Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora desde $46.900. Promota costar stock, redes, @Polpague en Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Tira Alfonso. Crystal House, expertos en la colocación. Momentito, Juan, por favor. Tira Alfonso, colocó el remate, le pegó, tiró. Golpe de cabeza, sí, Juan. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participás de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Esto es como para terminar el primer tiempo del juego, Víctor, y no operar esto. Y cayó Matías Espinosa, sus propios compañeros se preocupan, ahora sí terminó el primer tiempo. Eso decía, ya no había más. Terminó el primer tiempo, Víctor. Gracias, Arturo. Aquí en la zona de preferencias nos acercamos a César Castro, exjugador en su momento de Olimpia, hoy entrenador. César Castro. César, te puedo un segundo para Fútbol a lo Grande. ¿Cómo está viendo el primer tiempo este 0-0 parcial entre Olimpia y Libertad? Olimpia está buscando el camino, todavía no lo encontró, ¿verdad? Me sorprende un poco la marcación de Libertad hombre a hombre en zona 2, pero el control del juego está en Olimpia. Creo que explotando un poco más la banda va a conseguir resultados. ¿En general le gustó el primer tiempo de Olimpia o falta todavía mucho por ajustar? Sí, me gustó porque la defensa estuvo firme, ganó en los duelos, el control del balón estuvo para Olimpia. Creo que los extremos deberían de tener un poco más de iniciativa y encarar más en los mano a mano con los defensores. A Ventaverri, por ejemplo, ¿cómo lo está viendo? Ahora jugó la de pasar el clásico y otra vez titular, ya analizándolo un poco más, ¿cómo lo ve al Uruguay? Es bueno.
hoy Libertad le está dando el camino para salir a él, porque es un derecho jugando por izquierda, ¿verdad? Pero yo creo que avanzando un poco y con cambio de frente hacia el flanco derecho, ahí está el espacio que Olimpia tiene que explotar. Gracias, como siempre, por el tiempo. Gracias. Así las palabras de César Castro, exjugador en su momento de Olimpia, hoy en la dirección técnica.